ahora sí empezamos a grabar. Buenas tardes a los que recién llegaron, así que llegaron justo en el momento preciso para empezar nuestra clase. Hoy día vamos a ver probabilidades. Ya como les comentaba, no es todo el eje temático de datos y azar, sino que es solamente la parte de probabilidades, pero para que queden ahí capo, ¿ya? Un 7 en probabilidad. Sí, pues sí la voy a subir a YouTube. Ya no se preocupen que cualquier cosa que, por ejemplo, no alcancen a entender totalmente bien o que en algunos alcanzaron a anotar, después todo va a estar en YouTube, así que ahí van a poder verla muy rápido, verla muy lento, dependiendo de cómo ustedes prefieran ver los videos en YouTube. ¿Ya? Entonces, bueno, nuestra clase de hoy es de probabilidades. Lo que les dije yo era que íbamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a ir revisando el archivo, el PDF que yo les mandé con el contenido. Y además, ¿cierto? ¿Alguien puso el micrófono? Y además de eso, vamos a revisar los ejercicios. Ya, entonces vamos a partir revisando el contenido que me parece que está por aquí. Sí. Entonces, bueno, yo les subí un pequeño resumen, pequeño entre comillas, que habla sobre toda la parte de probabilidad. Entonces, la primera parte son los conceptos básicos de probabilidad, que son cosas que obviamente uno tiene que saber antes de leer los problemas, antes de ir a resolver las preguntas, ¿cierto? Y todas esas cosas. Entonces, aquí quizás voy a acotar un par de cosas, etcétera. Bueno, dice, antes de enfocarnos en probabilidad como tal, vamos a ver los conceptos básicos. Primer concepto básico para probabilidad. ¿Qué cosa es un experimento? Ya, un experimento es un procedimiento que uno puede llevar a cabo un montón de veces, un número indefinido de veces, siempre bajo las mismas condiciones. Y dentro de los experimentos hay dos tipos, ¿cierto? Está el experimento aleatorio y el determinístico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y el determinístico es cuando uno sabe lo que va a pasar. Uno puede predecir el resultado con exactitud. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo de experimento determinístico es, por ejemplo, lanzar una piedra y observar si cae. ¿Por qué eso es determinístico? Porque en el contexto donde nosotros estamos trabajando, pensando en el planeta Tierra que tiene gravedad, ¿cierto? Todas esas cosas, obviamente, la piedra si yo la lanzo va a caer sí o sí. Entonces, como va a caer sí o sí, no hay una posibilidad de que se quede flotando en el aire, ¿cierto? Es un experimento determinístico. Yo sé que si lanzo una piedra va a caer, entonces por lo tanto eso yo sé lo que va a pasar. Mientras que en el aleatorio el resultado yo no lo puedo predecir con exactitud. Ahí lo que ocurre es que hay un conjunto de resultados posibles, pero yo no sé exactamente qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, cuando ustedes lanzan un dado, ya clásico ejemplo del dado. Ustedes no saben con exactitud qué número va a salir. Y si lo supieran, por favor, jueguense un loto o un quino porque ahí tienen un poder especial. ¿Ya? Pero en rigor no deberían saber. ¿Ya? Entonces eso es un experimento aleatorio. ¿Ya? El resultado no se puede predecir. Entonces hay preguntas, por ejemplo, que tienen que ver con, con estos conceptos. ¿Cuál de los siguientes experimentos es aleatorio, por ejemplo? ¿O cuál es determinístico? ¿Ya? Algunos tienen que ver con estas partes. Luego vamos a un concepto que se mencionó aquí arriba, que es el espacio muestral. ¿Ya? Que dice, ya ojo ahí con el micrófono, dice el espacio muestral. Ya, ojo con el micrófono, por favor, que hay gente que se le está activando solo. El espacio muestral, dice, es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Es decir, todos los valores que se podrían obtener de alguna forma. ¿Ya? Entonces, en el mismo ejemplo del dado, aquí en esta parte conceptual usé mucho el dado porque es como lo más fácil. Dice, el experimento de lanzar un dado a 6 caras, el espacio muestral es omega, ese símbolo que está ahí, lo voy a marcar, ese símbolo que está así, que es como así, no sé cómo explicar cómo es, pero ese que está ahí se llama omega, ¿ya? Y generalmente el espacio muestral uno lo anota con esa letra, ¿ya? En otros casos, en otros libros, de repente lo anotan como E mayúscula, sin embargo, lo más formal es anotarlo con ese símbolo de omega, como una herradura. Esa palabra estaba buscando y se me olvidó. Gracias, Cata. Es como una herradura, sí. Entonces, ese símbolo denota el espacio muestral. En el caso del dado, el espacio muestral son esos números, ¿ya? Después viene la definición de evento o suceso. ¿Qué es un evento o qué es un suceso? Ya, eso también es importante. Un evento o suceso es un subconjunto, es decir, un conjunto dentro de otro conjunto, que en este caso es del espacio muestral. Entonces, cuando uno habla de evento o suceso, ya es cuando, por ejemplo, ustedes le dicen, no sé, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado uno obtenga, por ejemplo, un número par? Entonces, eso de obtener un número par es un suceso, porque uno está buscando un subconjunto dentro de la situación que es lanzar un dado, y dentro del espacio muestral, que eran los números del 1 al 6. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de un subconjunto dentro de una situación, ya se refiere a un evento o suceso. Lo pueden llamar de ambas formas. Entonces, aquí hay dos tipos, bueno, en realidad deberían ser tres porque hay eventos que uno no sabe la probabilidad.
pero hay algunos que son especiales, que son el evento cierto y el evento imposible. El evento cierto es el subconjunto del espacio muestral que tiene exactamente los mismos elementos del espacio muestral. Entonces, por ejemplo, al lanzar un dado, si yo considero, por ejemplo, el evento obtener un número menor que 7, en ese caso el evento va a ser los números del 1 al 6, porque en un dado normal, ¿cierto? Con números del 1 al 6, ¿cierto? Todos los números van a ser menores que 7, por lo tanto, todos me van a servir. Entonces, en particular, vamos a ver que lo que ocurre en un evento cierto es que la probabilidad de un evento cierto siempre es 1. Entonces, aquí lo voy a anotar como nota acá al margen, que su probabilidad, ¿cierto? Es 1. Ya esa otra forma de definir un evento cierto. Y un evento imposible, por el lado contrario, algo que obviamente no puede pasar, o en palabras formales, es un subconjunto del espacio muestral que no tiene elementos. Entonces, en este caso, un evento imposible sería obtener un número mayor a 6 en un dado. Mayor que 6 en un dado no hay, ¿cierto? Entonces, aquí lo que ocurre con la probabilidad es que la probabilidad es 0. Es algo que no puede pasar. Entonces, aquí lo voy a anotar. Su probabilidad, ¿cierto? Es 0 en este caso. Ya, entonces esa es como la primera parte de conceptos básicos. Tenemos como 3 o 4 más que agregar en todo caso. Así que vamos a seguir aquí. Nos quedan 3 conceptos básicos antes de seguir como en la parte más fórmula. Dice, eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué son dos eventos mutuamente excluyentes? Esta definición estas ya son como un poco más complicadas, entre comillas. Ya vamos a ver que en realidad no es tanto. Dice, son aquellos eventos donde la ocurrencia de uno de ellos impide la ocurrencia del otro. Es decir, que en el fondo no pueden ocurrir juntos. Esa es como la cosa que yo tengo siempre en la cabeza. Que no pueden, ¿cierto? Pasar juntos. Ya, entonces, por ejemplo, tengo dos eventos. Un evento es obtener número compuesto y otro obtener número primo. Entonces, nosotros sabemos que los números compuestos, en el contexto del dado que estamos trabajando, ¿cierto? Eran 4 y el 6. Y los números primos en el dado eran 2, 3 y 5. Entonces, lo que ocurre es que no pueden, un número a la vez no puede ser ni primo ni compuesto, y además, visto de una forma más de conjunto, entre comillas, los conjuntos C y D, que denotan a los números compuestos y a los números primos, ¿cierto? No tienen nada en común. Entonces, cuando ocurre eso de que no hay elementos en común entre un conjunto y otro, ya se tienen que son mutuamente excluyentes. Y a eso se refiere. ¿Ya? Y ojo que esa definición tiende a confundirse con la que vamos a ver ahora, que es la de independencia, eventos independientes. Ya dice, eventos independientes son aquellos donde la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia de otro. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Digo yo, ¿cuándo pasa que la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro? Entonces, el ejemplo clásico es, por ejemplo, dije ejemplo 2 veces, cuando ustedes lanzan, por ejemplo, una moneda 2 veces, o 2 monedas, como lo quieran ver. Entonces dice, por ejemplo, obtener cara en el primer lanzamiento y obtener sello en el segundo. Estos son independientes. ¿Por qué? Porque el primer lanzamiento de la moneda no va a afectar al segundo, y lo que pase, por ejemplo, en un tercer lanzamiento o un cuarto, ¿cierto? Ningún lanzamiento va a ir afectando el anterior. Entonces aquí uno puede preguntar, bueno, ¿y cuándo serían dependientes entonces? ¿Ya? Los dependientes, obviamente, en conclusión, lo que me faltaría como agregar aquí, voy a colocar eventos, ¿cierto? Dependientes. Sería lo contrario, o sea, que la ocurrencia de uno sí afecte la ocurrencia del otro, ¿ya? La ocurrencia de uno sí afecta al otro. Ya, otra forma de diferenciar, por ejemplo, cuando uno habla de eventos mutuamente excluyentes o independientes. Cuando uno habla de eventos mutuamente excluyentes, los considera dentro de la misma situación, es decir, dentro del lanzamiento de un dado, por ejemplo, los eventos tal y tal son mutuamente excluyentes, pero cuando uno habla de eventos independientes, son eventos como en situaciones distintas. Por ejemplo, 2 extracciones de una bolita, por ejemplo, o 2 lanzamientos de una moneda, ¿ya? Tengo como 2 eventos como separados. Esa es como la noción que tienen que tener como para diferenciar uno de otro, ¿ya? Entonces dijimos que los dependientes, que no lo había agregado aquí, era que la ocurrencia de uno sí afectaba al otro. Entonces, ¿en qué ejemplo nosotros sí tendríamos dependencia? Cuando ustedes, por ejemplo, sacan una bolita de una caja, lo que sea, pero esa bolita que ustedes sacan no la devuelven, ustedes se la quedan y después sacan otra. Entonces ahí lo que ocurre es que la cantidad como de bolitas totales y la cantidad de bolitas posibles que ustedes pueden sacar van a ir cambiando. Ya no es como que siempre sea la misma,
porque la que yo saqué la devolví. Entonces ahí ocurre algo que su primera extracción, por ejemplo, afecta a la siguiente. Por lo tanto, hay una dependencia entre un evento y otro, ¿ya? Eso lo vamos a estudiar más en detalle con la parte de la probabilidad de la intersección, ¿ya? Pero es como para que tengan clara la noción. Y bueno, eventos complementarios, esta no se pregunta mucho, pero para que lo tengan en cuenta igual, son conjuntos que cumplen dos características. La primera es que no tienen elementos en común y la otra es que unidos, o sea, juntos los elementos, forman el espacio muestral, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, el del dado, los eventos complementarios más fáciles de recordar son obtener número par y obtener número impar. ¿Por qué? Porque entre ellos no tienen ningún elemento en común, pero juntos, si yo junto los números pares con los impares del dado, voy a obtener todo el espacio muestral, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios que son, creo que dos que tienen que ver con solamente esta parte de conceptos básicos. Ya son los primeros dos de la guía, me parece. Entonces el ejercicio 1, por ejemplo, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Dice, lanzar un dado y obtener un 7 es un evento imposible. Entonces ahí ustedes piensan, ya, lanzar un dado se refiere a dado normal, ¿cierto? De 6 caras, del 1 al 6. Entonces, si tengo caras del 1 al 6, no puedo tener un 7, por lo tanto, efectivamente, eso es un evento imposible, ¿ya? No hay manera de que yo obtenga esa situación, me salga un 7 si los números son del 1 al 6, ¿ya? Después dice lanzar un dado, obtener un número par y obtener un número impar son eventos complementarios. Sí, lo acabamos de decir. Son eventos complementarios porque no tienen elementos en común, ¿cierto? Pero juntos forman el espacio muestral. Recordemos que los pares son el 2, el 4 y el 6, ¿cierto? Y los impares son el 1, el 3 y el 5. Y si yo junto todos esos números, tengo el espacio muestral. Todos los valores posibles. Y la tercera afirmación, al lanzar 3 monedas, los eventos obtener exactamente 2 caras y obtener exactamente 2 sellos son eventos mutuamente excluyentes. Esta es verdadera. ¿Por qué no pueden ocurrir simultáneamente? Porque pensemos que estamos lanzando 3 monedas. Entonces, si yo quisiera obtener a la vez exactamente 2 caras y exactamente 2 sellos a las vez, o sea, tendría que tener cara a cara, sello, sello, por ejemplo. O sea, necesitaría 4 monedas. 4 monedas. ¿Y cuál es el problema? Que yo tengo 3. Entonces, como yo tengo 3 y no tengo 4 monedas, para que eso suceda, quiere decir que efectivamente son mutuamente excluyentes. O tengo 2 caras, por ejemplo, con un sello, o tengo 2 sellos con una cara, pero no puedo tener 2 caras y 2 sellos. Ya eso es como lógica, en verdad. Entonces, en este caso, la verdadera, o sea, la correcta, perdón, sería la E, porque aquí son todas verdaderas. ¿Ya? Pasamos a la siguiente pregunta, que también es teórica. Dice, ejercicio 2. ¿Cuáles de los siguientes experimentos esos son aleatorios? Aleatorio que uno no puede predecir el resultado con exactitud. Entonces la primera dice lanzar una moneda y observar si cae. Dijimos que si lanzamos una piedra o cualquier cosa aquí, obviamente iba a caer. Entonces esto es verdadero. Después dice lanzar un dado y observar si la cara superior muestra un 6. O sea, perdón, no, esto no es aleatorio, esto es determinístico. Sorry, determinístico. Sí o sí se cae, ¿ya? Ya, lanzar un dado y observar si la cara superior muestra un 6. ¿Ya? ¿Necesariamente va a mostrar un 6? Yo creo que no, pues me puede mostrar cualquier otro número, así que aquí esto sí es aleatorio, sí es aleatorio porque no necesariamente va a mostrar un 6, pues puede ser cualquier otra cosa, así que es aleatorio porque yo no sé si realmente va a pasar eso. Y por último, extraer una carta de un naipe inglés y observar si es un corazón, eso también es aleatorio porque puede ser cualquier otra carta, no necesariamente un corazón. Entonces, lo único aleatorio son el 2 y el 3, ¿ya? Entonces, ahora pasando de la parte de conceptos básicos, vamos a ya ir como más en lo importante. Suelen salir preguntas conceptuales como esta, no sé, creo que, bueno, en algún modelo como de al par de años quizás vio alguna pregunta como media conceptual, pero ya no es como muy probable que salgan así, porque por lo menos en los últimos modelos yo no he visto ninguna. Pero de todas formas es necesariamente que ustedes tengan claros los conceptos, no tanto pensando en esa pregunta, sino que pensando en que para resolver un problema ustedes tienen que tener claridad absoluta de los conceptos, obviamente. ¿Ya? Ya, entonces vamos a la parte interesante. Probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es un número que, como dice aquí, cuantifica el nivel de certeza con el que puede ocurrir una situación, un experimento aleatorio. ¿Ya? ¿Por qué aleatorio? Porque no determinístico, nosotros sabemos lo que va a pasar. Entonces, esto le asigna un número, ¿cierto? Al nivel de certeza con el que puede ocurrir una cierta situación. ¿Cómo se puede expresar la probabilidad? Esto es importante. Se puede expresar como fracción,
como un decimal, que debe estar entre 0 y 1, ¿cierto? La fracción obviamente también tiene que estar entre 0 y 1, y como porcentaje, entre 0% y 100%. Ojo que esta última representación como que no es tan frecuente, ¿ya? Como que suele aparecer siempre en fracción o decimal, pero no he visto tanto ejercicio donde aparezca como porcentaje, ¿ya? Eso es menos probable. Entonces lo que vamos a estudiar son dos tipos de probabilidad, ¿ya? Existe la probabilidad clásica, que es la que uno normalmente aplica, y la probabilidad empírica, ¿ya? Bueno, aquí tengo una observación antes de ir al tipo de probabilidad que dice que cuando A es un suceso determinado, se cumple que la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento, eso AC significa A, se lee A complemento. A complemento. ¿Y qué significa esa A complemento? A complemento representa la no ocurrencia de A, es decir, cuando ustedes tienen un evento, la probabilidad de que ese evento ocurra más la probabilidad de que ese mismo evento no ocurra siempre es 1, ¿ya? Entonces hay un ejercicio en particular de la guía donde vamos a usar ese hecho y después de eso vamos a seguir viendo la probabilidad clásica y todo. Entonces vamos a hacer el ejercicio, no me acuerdo qué número era, donde había que usar esa propiedad, el ejercicio 8 de la guía. Si tienen la guía a mano los pueden ir haciendo al tiro. Entonces aquí dice, si la probabilidad de que el día de hoy llueva es 0,375, ¿cuál es la probabilidad de que este día no llueva? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que le vamos a definir primero que hoy llueva. Esto A de que hoy llueva es un evento, eso es lo que yo estoy definiendo, ¿ya? Entonces, la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de que hoy día llueva, ¿cierto? Es 0,375. Yo sé que la probabilidad de que llueva más la probabilidad de que no llueva, que es la que yo estoy buscando, esa es la que yo estoy buscando, siempre tiene que ser igual a 1, según lo que vimos recién. Entonces, ya me dieron la respuesta. Entonces, la probabilidad de A complemento sería 1 menos la probabilidad de A, o la probabilidad de que llueva, que era 0,375. Entonces, si hacemos esa resta, si no me falla el cálculo, esto debería ser 0,625, ¿sí? Entonces, aquí la probabilidad en el fondo de que no llueva sería la E, efectivamente, muy bien. Ya esa pregunta teórica, fácil, podría salir, quizás sí, pero no es tan probable tampoco. De todas formas, hay que tener siempre estas cosas claras como el agua. Ya, entonces vamos a la probabilidad clásica. ¿Qué es la probabilidad clásica? ¿Profe, podría dar negativo? No. Ya por eso es que yo soy enfática que en la parte de que el número decimal, bueno, tanto como decimal o como fracción, siempre está entre 0 y 1. La probabilidad siempre es un valor positivo, ¿ya? Entonces no puede dar negativo. La 8 era la E, ¿ya? Por si acaso. 8E, para los que la anoten. Ya, seguimos con probabilidad clásica. ¿Qué es la probabilidad clásica? La probabilidad teórica de que ocurra un evento determinado. Teórica porque ustedes lo hacen a partir de lo que ustedes saben, no de lo que les está dando la situación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula a partir de una regla famosa que es la regla de Laplace, que es la que ustedes siempre utilizan. Casos favorables dividido en casos totales, ¿cierto? Que dice, la regla de Laplace establece que la probabilidad de ocurrencia de un suceso A es el cociente o la división. Cuando yo hablo de cociente o cociente me refiero a la división entre la cantidad de casos favorables, es decir, la cantidad de elementos del conjunto A, ¿cierto? Cuando uno tiene un evento, una vez se escribe por extensión los elementos que hay ahí, ¿cierto? Entonces, cantidad de casos favorables dividido en cantidad de casos totales o cantidad de elementos del espacio muestral. También se puede leer de esa forma más como formal, ¿ya? Entonces, esa es la fórmula que es la clásica, por eso se llama probabilidad clásica, es la que ustedes usan normalmente cuando ustedes calculan probabilidad, ¿cierto? Entonces, ejemplo, en el experimento aleatorio lanzar dos monedas al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos caras? Entonces, primero lo que uno siempre hace en toda situación es determinar el espacio muestral. Y en el caso de que uno no haga el espacio muestral, uno calcula cuántos elementos hay ahí. Ya hay bases donde solamente vamos a calcular el número de elementos para hacerlo más corto, obviamente. Ya, entonces, en este caso, como es corto, vamos a calcular el espacio muestral. Entonces, el espacio muestral son todas las combinaciones posibles. En este caso, si lanzo dos monedas, ¿cierto? Tengo que cada moneda tiene dos opciones, cara y sello, ¿cierto? Se es cara y se es sello. Entonces, el espacio muestral, que se define como ómega con esa herradura que ustedes me dijeron, se calcula de esta manera, ¿cierto? Estaría formado por cara sello cara y sello sello, porque esas son las cuatro combinaciones que se pueden obtener. Entonces, nuestro espacio muestral está formado por cuatro elementos. A,
Muy buena pregunta. ¿Qué significa ese símbolo ahí? ¿Ya? Ese símbolo que aparece ahí, lo voy a poner muchas veces, significa cantidad de, o número de, ¿sí? Cantidad de elementos en este caso. Cantidad de elementos. Entonces, cuando dice gato A, por ejemplo, o gato el espacio muestral, se refiere al número de elementos del A y el número de elementos del espacio muestral. Y eso se refiere con el símbolo. Iba a decir hashtag, pero no se llama así. Entonces, bueno, tenemos el espacio muestral, que está formado por 4 elementos. El espacio muestral se forma, como me estaban preguntando ahí, con todas las combinaciones posibles. Entonces, ustedes tienen que pensar que si ustedes lanzan 2 monedas, ¿qué combinaciones pueden tener? Por ejemplo, pueden ser las 2 caras, que es la que tengo acá. Pueden ser las 2 sellos, como está ahí, o puede ser una y una. Puede ser primero cara y después sello, o al revés. Entonces, el espacio muestral ustedes lo forman con todas las combinaciones posibles, ¿ya? Claro, la probabilidad clásica entonces sería como la hipótesis porque se hace a partir de lo que ustedes saben de una situación. Entonces, bueno, luego del espacio muestral, ustedes tienen que definir el evento. Ya no es necesario que ustedes hagan todo este proceso, obviamente yo lo hago para que ustedes vean la formalidad detrás de un cálculo. Dice, definimos el evento A, que es obtener 2 caras. Entonces, ¿cuál es de esas 4 combinaciones que ustedes tenían aquí en el espacio muestral, que son cara a cara, cara sello, sello cara y sello sello? Hay solamente una que es la que tiene las 2 caras, ¿cierto? Solamente la combinación CC o cara a cara es la que tiene 2 caras. Por lo tanto, de las 4 combinaciones que había en total, hay una que a mí me sirve, por eso la probabilidad que aparece aquí es un cuarto, ¿ya? Entonces vamos a hacer un par de ejercicios que son de probabilidad clásica. Ya todavía no aplicamos ni una fórmula especial ni nada. O también, como bien dice ahí Sergio, se puede expresar como 25%. O como decimal como 0,25. ¿Ya? Yo soy más amiga de las fracciones, así que casi todos creo que tienen fracciones aquí más que decimal o porcentaje. ¿Ya? Entonces vamos a probabilidad clásica. Ejercicio 3 de la guía. Dice, en una caja se encuentran 12 tarjetas numeradas del 1 al 12. Las tarjetas que tienen impresos números primos son azules, las que tienen impresos múltiplos de 6 son amarillas y el resto son rojas. Si se extrae una tarjeta, ¿cuál es la probabilidad de que esta sea roja? Y esta es probabilidad clásica, pero el enunciado es como medio largo, pero no es difícil. ¿Ya? Entonces, los números que hay en total son del 1 al 12. Entonces voy a anotar los números del 1 al 12 y voy a ir encerrando el color, ¿cierto? De acuerdo al color que tengan, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, los números del 1 al 12, que son los números que están en mi tarjeta, serían los elementos de ¿quién? Del espacio muestral, ¿cierto? Tengo todas esas tarjetas. Por lo tanto, mi probabilidad, ¿cierto? Tiene que tener denominador 12. Ya lo voy a dejar ahí. El número de elementos del espacio muestral, si ustedes cuentan, ¿cierto? Del 1 al 12 es 12. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a ir encerrando. Las que tienen un número primo son azules. Entonces, ¿cuáles son los números primos aquí? Son el 2, por ejemplo, el 3, el 5, el 7. ¿Quién es otro número primo hay por aquí? El 11. Ya, entonces aquí los azules son los números primos. ¿Qué más? Las que tienen impreso un múltiplo de 6 son amarillas. Entonces vamos a marcar las amarillas. No sé si tengo amarillo aquí. Así sí tengo. Múltiplo de 6. Entonces tengo múltiplos de 6, por ejemplo, el 6. ¿Y qué más? El 12. Ya, y el resto son rojas. Entonces, ¿cuáles son las rojas? Las voy a encerrar igual para que sepamos. Tenemos aquí una roja, 2, 3, 4, 5. Son 5 rojas de un total de 12. Ya, entonces en este caso la probabilidad sería 5 de 12. ¿Es probabilidad clásica? Sí, porque estoy dividiendo los casos que me sirven, que son los casos de tarjetas rojas, en el total. ¿Ya? No usé ninguna fórmula especial. Lo único que siempre hay en este tipo de ejercicios, ustedes tienen que tener conocimiento de cosas básicas de números, por ejemplo, qué son los números primos, qué son los números compuestos, los números pares, los impares, ¿ya? Porque a pesar de que obviamente eso no está dentro de este eje temático, como que en ese sentido todo se mezcla de alguna manera, ¿ya? Así que tienen que saber esos conceptos básicos de números para ejercicios como este, por ejemplo. O también aquí se refiere con múltiplo o con divisor. ¿Ya? Cuando dicen múltiplo, por ejemplo, múltiplo de 6 se refiere a la tabla del 6. Entonces ustedes dicen, la tabla del 6, 6, 12, 18, etcétera, etcétera. En este caso son solamente esos dos porque los números eran del 1 al 12. ¿Ya? Ya seguimos este. Creo que también este es de probabilidad clásica. Sí. Profe, podrían poner lo mismo, pero con tarjetas del 1 al 100.
Sí, en ese caso obviamente uno tendría que tratar de buscar como alguna forma más rápida de hacerlo, obviamente, con tarjetitas del 1 al 100, pero sí se podría hacer, ya obviamente que sí. O con tarjetas, no sé, pues del 1 al 50 también. Yo ponía como del 1 hasta el 25 en el colegio, cosa de que igual lo pudieran hacer como contando. Ya, este es el ejercicio 5, dice, se lanzan 2 dados no cargados, se refiere a que dados del 1 al 6 y que todos los números tienen la misma probabilidad de salir, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos obtenidos sea 9? Entonces aquí lo que tenemos que hacer primero es el espacio muestral. Entonces aquí viene lo que yo les decía, que a veces vamos a calcular el espacio muestral y otras vamos a simplemente a ver cuántos elementos hay. Entonces en este caso vamos a determinar cuántos elementos hay. Entonces aquí tienen que pensar que aquí lanzamos 2 dados, ¿cierto? Y cada dado tiene 6 opciones, ¿cierto? Tengo 6 opciones en el dado y tengo 6 opciones en el otro. Entonces, como tengo un dado y el otro, lo que te voy a aplicar para saber cuántas opciones hay es el principio multiplicativo. Tengo 6 en un dado y 6 en el otro. Entonces, cuando yo hablo de i, generalmente la palabra i uno la asocia a multiplicación, pensando en técnicas de conteo. En este caso estoy aplicando una técnica de conteo para saber cuántas combinaciones hay en total. Entonces, ustedes multiplican, ¿cierto? 6 por 6 y eso me da 36. Entonces, ustedes saben que el denominador de su probabilidad va a ser, o la cantidad de opciones totales va a ser 36, ¿ya? Entonces ahora lo que ustedes tienen que buscar es que la suma de los puntos obtenidos sea 9. Entonces ahora vamos haciendo las combinaciones, ¿cierto? De números que la suma me dé 9, por ejemplo. ¿Qué combinaciones me dan 9 sumados? Por ejemplo, a ver, me sirve el 3 con el 6, por ejemplo, pero también podría ser al revés. Podría salirme el 3 en el, por ejemplo, en el dado de la izquierda, por ejemplo, y el otro en el de la derecha, o al revés. Entonces también tengo que considerar que podría ser 6 con 3, ¿ya? ¿Qué más me sirve? Me sirve, a ver, 4 y 5, 5 y 4, ¿cierto? Consideren que estamos en un dado, pues en el dado no tengo números más grandes que el 8, ¿ya? Entonces aquí podría ser 4 o 5, o 5 con 4, ¿ya? Y no puede ser ninguno más pues, porque no tengo ningún otro número que me sirva, ¿ya? Acuérdense del contexto. Entonces, tengo que, aquí 4 combinaciones que me sirven, por lo tanto sería 4 de 36. Y en este caso, por ejemplo, está puesto así, pues no hay que simplificar, no hay nada, pero puede ser que tengan que simplificar, eso también tienen que fijarse. Ahí Florencia me dice, profe, en estos casos ¿sí debe hacer tablita? Sí. ¿Ya? De hecho, yo también a veces suelo hacer como una tablita donde voy colocando así 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hago, por ejemplo, los valores de la suma. Entonces, lo que yo hago después aquí en esta tablita es contar cuántas veces me aparece la suma que yo quiero. Y eso también es otro recurso que a ustedes les puede servir. ¿Ya? No entendí la diferencia entre calcular el espacio muestral de este ejercicio y el anterior. Ya, ¿por qué aquí no lo calculé? Porque fíjense que aquí el espacio muestral tiene la cantidad de elementos es 36. Entonces, claro, si me pongo a calcular los 36 elementos me voy a demorar un montón. Ya por eso que directamente fui al número de elementos que hay. No a los elementos que tiene, sino que a la cantidad que hay. Vamos a hacerle espacio muestral para que vean cómo se forma, por si tienen dudas. En este caso, si yo lanzo 2 dados, los elementos que forman el espacio muestral son pares de números. Por ejemplo, en el primer dado sale el 1 y en el segundo también, entonces tengo 1, 1. En el primer dado sale el 1 y en el otro sale el 2. En el primero sale el 1 y en el otro sale el 3. Después pues sale el 1 con el 4, por ejemplo. O me sale el 1 y el 5. El 1 con el 6. Ya, después, por ejemplo, el 2 con el 1, etcétera. Entonces, si yo sigo haciendo esas combinaciones, obviamente ustedes se van a dar cuenta de que son efectivamente 36. Pero no es necesario que yo la escriba todas si yo ya sé que son 36, ¿ya? A lo que voy es que si ustedes tienen un espacio muestral chico, no hay problema en que ustedes escriban el espacio muestral, ¿ya? Pero como lo medular en el cálculo es que yo sepa cuántos elementos tiene, más que quiénes son los elementos que hay ahí, ¿ya? En este caso me convenía hacer el cálculo, y ahí porque tenía la duda de cuál era la diferencia, ¿ya? Aquí yo explicité cuál era el espacio muestral, y aquí yo calculé cuántos había, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? ¿Qué eran no cargados? No cargados se refiere a que todos los números tienen exactamente la misma probabilidad de salir. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 6 números, la probabilidad de cada uno de ellos como individualmente, ¿ya? Si me preguntaran solamente por un dado y por un número, la probabilidad de cada uno es un sexto. ¿Ya? Eso se refiere a que esté no cargado. ¿Ya? Eso. La tablita, ¿cómo se utilizaría?
Ya, si alguien quisiera hacer tablita, tendríamos que hacerlo de la siguiente forma. Tendríamos que aquí, por ejemplo, como estamos hablando de suma, hacer las sumas. Por ejemplo, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 1 más 3, 4, 1 más 4 son 5, 6, 7, etc. Voy haciendo la suma normal, ¿cierto? 6, 7, 8, por ejemplo, etc. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 más 1 son 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí 6, 7, 9, 10, 11. 6 más 1 son 7, 10, 11 y 12. Entonces aquí lo que aparece desde el 2 hasta el 12, obviamente son todas las sumas posibles que hay. Ustedes saben que cuando ustedes suman dos números de dados, las sumas posibles van desde el 2 hasta el 12. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera sacar aquí la probabilidad de que la suma sea 9, yo cuento. Yo sé que el espacio muestral tiene 36 elementos y yo cuento cuántas veces apareció el 9. El 9 apareció 4 veces, así que mi probabilidad sería 4 de 36. Y así lo podrían hacer si es que quisieran hacer la tablita. Profe, la alternativa de la pregunta 1 era B, no me acuerdo, déjame mirar. No, era E. No, la 1 era E porque la segunda eran eventos complementarios. ¿Ya? ¿Es solo en dados, profe? Bueno, lo de la tablita sí, o sea, por lo menos yo lo uso solo en dados, así que no sé si alguien tendrá alguna tabla para otra cosa, por lo menos yo lo uso solo para dados, ¿ya? Ya, y este es casi lo mismo que de recién. Entonces aquí lo que vamos a hacer también, vamos a calcular la cantidad de elementos del espacio muestral. No vamos a explicitar el espacio muestral porque tendríamos muchas combinaciones. Entonces nosotros sabemos que hay 10 fichas iguales, numeradas del tercero hasta el 9. Y se eligen dos al azar, pero reponiendo la primera. Eso quiere decir que ustedes sacan una ficha de las 10, la sacan y después sacan otra. ¿Ya? Entonces en el fondo, para la primera ficha ustedes tienen 10 opciones y para la segunda también, porque la que sacaron la devolvieron. ¿Ya? Entonces aquí en total tengo 100 opciones. Por lo tanto, mi denominador va a ser 100. Entonces aquí lo que voy a hacer aquí a un lado es anotar las combinaciones de fichas que suman 5. ¿Ya? Entonces aquí obviamente tenemos que pensar que suman 5 y que los números van desde el 0 hasta el 9. ¿Ya? ¿Por qué es 10 por 10? Porque las fichas son desde el 0 hasta el 9. Son fichas desde el 0 hasta el 9. Bueno, y aparte ahí dice que son 10. Ya, entonces cada ficha son 10 opciones. Ya, yo saco la primera, ¿cierto? Si ustedes tuvieran que sacar una ficha, solamente tienen 10 opciones, pero tienen que sacar dos. Por lo tanto, son 10 opciones para la primera y 10 opciones para la segunda, porque la primera que ustedes sacaron la devolvieron. Entonces, en ambos intentos son 10, ¿ya? Pero eso es 10 y 10. Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de que sumen 5? Ya, las combinaciones que suman 5, como me están diciendo por ahí por interno, podría ser, por ejemplo, el 3 con el 2, y al revés, el 2 con el 3. ¿Qué más podría ser? Consideren que los números aquí van desde el 0 hasta desde el 0 hasta el 9, ¿cierto? Entonces podría ser, por ejemplo, el 5 con el 0 y el 0 con el 5, ya el 0 con el 5, el 5 con el 0, ¿y qué más me falta? El 1 con el 4, ¿cierto? Sí, 1 con el 4 y 4 y 1, muy bien. 1, 4, 4, 1. Ya tengo entonces, ¿cuántas combinaciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 de 100. Y aquí la respuesta está en decimal. Entonces, si ustedes pasan esto a decimal, ¿cierto? Esto es 0,06, ¿cierto? El 6, y son dos cifras después de la coma, ¿cierto? Por el 100. Entonces sería la C en este caso. 0,06. Muy bien. Para los que habían dicho ya la C. Ya, todo esto es solamente probabilidad clásica. Así que vamos al... Ay, este igual es de probabilidad clásica. El 19. Se me estaba yendo. El 19. ¿Por qué no puede ser 6 partido en 10? Porque son 6 opciones, ¿cierto? Pero para el evento de que tú lanzas dos, ¿cierto? O sea, no lanzas, sacas dos fichas, ¿cierto? Si tú colocas 6 partidos en 10, estás eligiendo 6 números, pero a la extracción de una pura ficha, pero estás extrayendo dos fichas, ¿ya? Por eso no puede ser 6 partidos en 10. En probabilidad no hay que simplificar el resultado, en general sí, pero hay muchos ejercicios donde en realidad no, como que no se pone la simplificación, ¿ya? No tengo idea por qué en probabilidad pasa eso, pero en realidad uno sí debería simplificarlo, ¿ya? Profe, ¿aquí se considera el orden que presenta la ficha? Sí, es lo mismo que en el dado. Ya en el dado pasa muchas veces que ustedes me dicen, pero profe, por ejemplo, no sé, pues 3,4 es lo mismo que 4,3, no. Se considera que hay un orden. Entonces, si hay dos formas en orden, pensando distintas de obtener la misma suma, en este caso, por ejemplo, también,
se considera que hay 2 veces, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo tiene como más probabilidad de salir, ¿ya? Tienen que considerarlo el orden, ¿ya? Lo que decía Man es lo del orden, de que sí importa el orden, por ejemplo, 3,2 y 2,3 ustedes lo tienen que contar las 2 veces. El único caso en donde obviamente no tienen que contar 2 veces, por ejemplo, si les preguntan, no sé, pues, cuál es la probabilidad de que la suma sea 6 al lanzar 2 dados, no me van a contar 2 veces la combinación 3,3, pues si son los mismos números, ¿ya? Pero, por ejemplo, la combinación 2,4 y 4,2 sí se cuenta cada vez, ¿ya? No se cuenta solamente una de ellas. Ya, este también es de probabilidad clásica. Dice, Antonio compró 2 N bolitas, de las cuales la mitad de ellas son de color azul y la otra mitad es de color amarillo. Y las guarda en una bolsa que ya contiene 5 bolitas azules y 3 bolitas amarillas. Ya, entonces vamos a anotar aquí a un lado cuántas hay de cada una. Hay azules, ¿cierto? Y hay bolitas azules y amarillas. Dice que compró 2 N bolitas, ¿cierto? La mitad son azules y la otra mitad son amarillas. La mitad de 2n sería n, entonces son n azules y n amarillas. Pero las guarda en una bolsa que ya tiene 5 bolitas azules, o sea, a las azules le tendría que sumar 5, y tiene 3 bolitas amarillas, o sea, a las amarillas le tendría que sumar 3, todas del mismo peso y tamaño. Luego de esto, la probabilidad de escoger al azar una bolita de color amarillo se puede expresar como, entonces, tengo que pensar en, primero, ¿cuántas bolitas hay en total? Ya, en total, ¿cómo yo calculo el total de bolitas? Obviamente aquí me va a quedar expresado, entonces, ¿cómo calculo el total? Sería n más n, 2n, y 5 más 3 es 8. Entonces, el total de bolitas sería 2n más 8. ¿Y qué iría aquí arriba? En este caso, como me preguntan la probabilidad de escoger una amarilla, iría el número de amarillas, que en este caso era n más 3. Entonces, la probabilidad como asociada a este evento sería n más 3 dividido en 2n más 8. Ya, la correcta es la E. Esta pregunta la saqué del ensayo del Dani de Study Addicts, ¿ya? Muy buen ensayo. Vayan a seguir su cuenta si que no lo siguen. Así que ahí está. Vamos a la probabilidad frecuentista, ¿cierto? Que la habíamos dejado ahí como de lado. ¿Dónde está? Aquí. La probabilidad empírica o frecuentista. ¿Ya? ¿Por qué se llama así? Porque tiene que ver con la frecuencia. Así la clase va a quedar en YouTube. La probabilidad empírica es la frecuencia relativa observada de un suceso, ¿ya? Entonces, en el fondo, tiene que ver directamente con frecuencia. ¿Y cómo se calcula? Se calcula la probabilidad frecuentista o empírica como el número de veces que ocurre el evento esperado, dividido en el número de veces que se realiza el experimento, ¿ya? ¿Cómo uno identifica una de la otra? Ya, la clásica es cuando ustedes le dicen, se lanza un dado, por ejemplo, no cargado, ¿cuál es la probabilidad de obtener, por ejemplo, un número par? ¿Ya? Así como sin mucha información. Distinto es cuando ustedes les dan una tabla y dicen, por ejemplo, se lanzó un dado 100 veces y se obtuvieron los siguientes resultados. Ya cuando ustedes le dan una tabla con resultados, eso inmediatamente quiere decir que hay una probabilidad empírica o a partir de algo que ya se realizó. ¿Ya? También se le llama a veces probabilidad como experimental porque se calcula a partir de los resultados de un experimento. Ya esa es la diferencia entre una y otra. La teórica, como yo dije, se calcula con lo que ustedes saben hacer. La clásica o teórica con lo que usted sabe, y la empírica se calcula a partir de datos. Ya por eso en el fondo en lo que ustedes calculan aquí más que probabilidad es como una frecuencia nomás, una frecuencia relativa. Entonces aquí dice, Javier lanzó un dado normal 100 veces y registra los resultados obtenidos en la tabla. Bien aburrido Javier. Entonces obtuvo el número 1 20 veces, el 2 lo obtuvo 23 veces, el 3 lo obtuvo 12 veces, el 4 lo obtuvo 14 veces y así sucesivamente. Entonces dice, a partir de los resultados obtenidos, ya esta parte es como muy importante obviamente porque típico de probabilidad empírica, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo? Entonces aquí yo lo veo a partir de lo que sale aquí. Entonces yo digo, ya, los números primos, ¿quiénes son? Los números primos son el 2, ¿cierto? El 3 y el 5. Entonces yo digo, ¿cuántas veces salió el 2? El 2 salió 23 veces, el 3 salió 12 y el 5 salió 12. Entonces, para sacar la probabilidad de obtener un número primo, yo tendría que dividir, según esto, el número de veces que ocurrió el evento esperado, es decir, sumarlo la cantidad de veces que salieron esos 3 números primos, dividido en el total de veces que se realizó el experimento, y en este caso era 100. Entonces, abajo es 100, porque la persona lanzó 100 veces el dado. El enunciado me lo tiene que decir, ¿cierto? Entonces, aquí arriba yo tengo que sumar 23 más 12 más 12.
¿Ya cuánto me da eso? Cata me dice que es 47. Sí, creo que es 47. Yo le creo a la Cata. 47. ¿Ya? Entonces aquí la probabilidad de obtener número primo, ¿cierto? Sería 47 de 100, porque si ustedes suman la frecuencia o la cantidad de veces que se obtuvieron esos tres números primos es 47, ¿cierto? Ya. Entonces así es como ustedes identifican una probabilidad empírica de una clásica. La empírica, como yo les digo siempre, es la probabilidad con tablita, ¿ya? Y la clásica es la que es la probabilidad que ustedes calculan con lo que saben. Entonces vamos al 4. El 4 que es el único que puse en la guía de probabilidad empírica porque en realidad es muy como bien fome. Dice, en un curso de 50 alumnos los puntajes en un ensayo de matemática tienen la siguiente distribución. O sea, menores de 350 son 15 alumnos, entre 350 y 500 son 10 alumnos, mayores a 500 y menores iguales a 650 son 13, y mayores que 650 y menores iguales que 820 son 12 estudiantes. Entonces la pregunta dice, al elegir un alumno al azar, la probabilidad de que su puntaje no se encuentre, ojo con el no se encuentre entre 50 y 500 puntos es. Entonces nosotros sabemos que los que sí se encuentran entre 350 y 500 son 10, ¿ya? Los que sí se encuentran. Pero yo quiero los que no se encuentran. Entonces, ¿cuáles son los que me servirían? Los que me servirían de aquí serían estos de aquí, ¿cierto? Estos de aquí y esos de acá. Entonces, lo que dice mi intuición, según lo que hicimos recién, es que yo tendría que sumar 15 más 13 más 12 y eso dividirlo en el total de alumnos del curso, ¿cierto? Entonces son, bueno, o podría simplemente restarle estos días al total. Bueno, pero como sea, si sumamos eso, 15 más 13 más 12 me da 40 y el curso en total tenía 50, por lo tanto la prioridad sería 40 y 50 y aquí, por ejemplo, está simplificada. Si ustedes se fijan, simplifico y me da la C, que es 4 quintos. Bien. Ya la probabilidad es como empírica, no tiene mucho brillo, en verdad. Ya vamos a lo siguiente, que es la regla aditiva. Creo, ¿dónde está? Aquí. Sí. ¿Qué es la regla aditiva o qué dice la regla aditiva? La regla aditiva establece que la probabilidad de que ocurra un evento A o, voy a marcar esa O, muy importante, o un evento B, ya, es la suma de las probabilidades de A y B menos la probabilidad de que ocurra A y B, ¿cierto? Simultáneamente. Ya, entonces esa es la fórmula, ahí está escrita en palabras y ahí está como la forma matemática. La probabilidad de que ocurra A o B, cuando uno lee el símbolo de unión se refiere a un O, ¿cierto? A o B es la probabilidad de que ocurra A más la que ocurra B, menos la probabilidad de que ocurra A y B. Ya, entonces aquí está la simbología al lado de que el símbolo de unión, la unión se refiere a lo y la intersección se refiere a I. ¿Ya? Simbología para que se entienda como manera sencilla. Entonces, bueno, ¿cómo yo aplico la regla aditiva? Obviamente eso es lo que importa. Ejemplo, en una bolsa hay fichas numeradas del 1 al 20 y si se extrae una ficha sin mirar, determinar la probabilidad de que este sea par o un múltiplo de 3. Entonces nosotros sabemos que si tenemos fichas del 1 al 20, aquí yo explicité los elementos de cada conjunto. Los números pares que hay desde el 1 al 20 son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ¿cierto? Y los múltiplos de 3 que hay en ese conjunto, desde el 1 al 20, ¿cierto? Son el 3, el 6, el 9, el 12, el 15 y el 18. Entonces, para calcular la probabilidad de que sea par, o, voy a marcar de nuevo la o un múltiplo de 3, tengo que usar la regla aditiva. Yo sé que cuando hay una O, ¿ya? Siempre que hay una O, usted tiene que asociarlo con suma, ¿ya? O usted lo asocia con una suma, ¿ya? Cuando aparece una O en un problema, usted lo asocia al tiro a sumar, entonces al tiro va a la regla aditiva. Entonces, la regla aditiva decía que la probabilidad de que ocurra A o B, ¿cierto? Según la fórmula, era la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Entonces, yo tengo que determinar cuál es la intersección, es decir, esta parte es qué elementos, ¿cierto? Elementos tienen en común. Eso es lo que uno está calculando la intersección. Entonces, en este caso, ¿qué elementos hay en común entre los pares y los múltiplos de 3? Ustedes tienen que buscar cuáles son los que se repiten. A eso se refiere. Entonces, por ejemplo, el 6, si ustedes se fijan, está aquí y está acá. Entonces, es un elemento en común porque está en ambos conjuntos. ¿Quién más, por ejemplo? El 12. ¿Y quién más? El 18. ¿Ya? Entonces, esos tres elementos, el 6, el 12 y el 18, pertenecen a la intersección porque son elementos que están en ambos conjuntos. Esa es la definición de intersección. ¿Ya? Y en el fondo cumplen con ambas cosas simultáneamente. Entonces, la probabilidad de la unión. Nosotros sabemos que es la probabilidad de A, ¿cierto?
más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de A, en este caso, el A que yo le definí era obtener número par. Entonces lo que me basta hacer es contar cuántos números pares hay. Yo sé que aquí hay 10 números pares de un total de 20. Ya por eso esta probabilidad primero sería 10 de 20. La probabilidad de B sería la probabilidad de obtener un múltiplo de 3. ¿Cuántos múltiplos de 3 hay? Hay 6 múltiplos de 3 y en total de 20 números. Ya por eso es que aquí es 20, porque teníamos las fichas del 1 al 20. Acuérdense de eso. Y la probabilidad de la intersección. ¿Cuántos elementos repetidos había entre ambos conjuntos? Habían estos 3 que se repetían, ¿cierto? Y en total son 20. Entonces sería 10 de 20 más 6 de 20 menos 3 de 20. Mantenemos el denominador y resolvemos lo de arriba y nos queda 13 de 20. Ya, entonces aquí hay una acotación interesante que dice observación, si los eventos A y B son mutuamente excluyentes, ocurre que la probabilidad de la intersección es 0. Entonces muchas veces cuando uno estudia esto, o lo ve en pre o en cualquier lado, uno generalmente ve dos fórmulas, una así y la otra así en esta cosa, y que dice cuando son excluyentes ocurre que la probabilidad es 0. Ya mi consejo es que no se aprenda dos fórmulas, apréndase esta, y si usted ahí se da cuenta de que los eventos no pueden pasar juntos, usted va a saber al tiro en el fondo que esa parte va a ser 0. ¿Ya? No es necesario que se aprenda dos fórmulas, con eso estamos bien. Así que vamos a aplicar la regla aditiva en algunos ejercicios, obviamente. A ver, ¿cuál era con regla aditiva? Ejercicio 6, me parece que es con regla aditiva. Sí. Dice, una caja contiene 20 esferas numeradas del 1 al 20. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número primo o un múltiplo de 3? ¿Ya? Entonces aquí vamos a elegir A es obtener número primo, ¿cierto? Y B obtener, ¿cierto? Un múltiplo de 3. Lo que voy a hacer aquí es que voy a especificar cuántos elementos me sirven en cada caso. ¿Ya? Y voy a aprovechar de aclarar esa duda que me acaban de preguntar. Entonces, tengo la esfera numerada del 1 al 20. ¿El 1 cuenta como número primo? No. El 1 no es ni primo ni compuesto. No cometan ese grave error. ¿Ya? Entonces, números primos en este caso serían el 2, el 3, el 5, el 7, ¿qué más? El 11, el 13 y el 17, ¿cierto? Sí, y el 19, me faltó. Sí. Y el 19. Ya. Y obtener múltiplos de 3. Los múltiplos de 3, múltiplos siempre es la tabla de. Múltiplos de 3, entonces la tabla del 3. ¿Cuál es la tabla del 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18 y hasta el 18 nomás porque los números eran del 1 al 20, ¿cierto? Ya, entonces lo que tengo que hacer en este caso, como dice número primo o múltiplo de 3, ¿cierto? El o dijimos que indica que había que sumar, ¿cierto? Entonces sería la probabilidad de A unión B, o de A o B, ¿cierto? Sería la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿cierto? Menos la probabilidad de la intersección. Intersección es elemento en común. Entonces, para sacar la intersección, voy a anotar aquí el conjunto de intersección, que es qué elementos hay en común entre el conjunto A y el conjunto B. ¿Ya? Después voy a aplicarlo mutuamente excluyente porque tengo otro ejemplo, un ejemplo para eso, creo. ¿Ya? Entonces, A intersección B. ¿Qué elemento hay en común? Por ejemplo, está el 3, ¿cierto? Y no hay ningún otro que se repita, ¿cierto? Entonces, el único elemento en común entre el conjunto A y B es el 3. Entonces, ahora vamos a calcular la probabilidad. Sabemos que las esferas estaban numeradas del 1 al 20, así que todas mis probabilidades, su denominador es 20, porque esa es la cantidad de opciones totales que hay, cantidad de elementos del espacio muestral. Entonces, la probabilidad de A sería la cantidad de elementos que hay en el conjunto A. Si ustedes cuentan cuántos elementos hay en el conjunto A, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8, ¿cierto? 8, sí, 8 de 20. La probabilidad de B sería la cantidad de elementos que hay en este conjunto B. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Y la probabilidad de la intersección. ¿Cuántos elementos se repetían? Se repetía un elemento. Entonces sería 1 de 20. Entonces resolvemos aquí. Y esto, si mal no me falla el cálculo, debería ser 13 de 20. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la respuesta. Sería 13 de 20. Ya, profe, no me quedó claro. Lo de mutuamente excluyente, ya, una como votación. Ya, cuando uno habla de mutuamente excluyentes, se refiere a que no tienen nada en común, ¿ya? Cuando ocurre que aquí en la intersección, ya no hay ningún elemento que esté en el conjunto A y en el conjunto B. Entonces, por ejemplo,
si las situaciones hubiesen sido, por ejemplo, obtener números primos y obtener números compuestos, por ejemplo, ahí claramente no hubieran tenido nada en común, ¿ya? Así que en ese caso la intersección habría sido vacía, no hubiera tenido ningún elemento. Entonces, cuando pasa eso, los eventos son mutuamente excluyentes, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, lo que ahí ocurre es que efectivamente, como me dice, ¿quién me dijo eso? Como dijo la Cata Sánchez, ¿ya? Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, uno lo que ocurre es que uno no resta nada, ¿ya? Porque en el fondo esta parte de aquí, ¿ya? Eso que está ahí vale 0, ¿ya? Pero solo en el caso que sean mutuamente excluyentes, ¿ya? Por eso es que yo les digo que en realidad como que no hay como que saberse una fórmula aparte, ¿ya? Profe, ¿el 2 es el único primo par? Sí. Sí, Meili, justamente el 2 es el único primo par. Todos los otros números primos son impares, ya para que también lo tengan en consideración. Y lo otro también que me preguntaron era lo del 1, ya que el 1 no es ni primo ni compuesto, ya así para que tampoco se confunda. Ya, no, este es el otro de regla aditiva, el otro de multiplicativa. Dice, una caja contiene 20 esferas numeradas del 1 al 20, ¿ya? También de esfera. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una esfera al azar, esta sea un número primo o un múltiplo de 10? ¿Ya? Número primo o múltiplo de 10. ¿Ya? Entonces, A, obtener, ¿cierto? Número primo. Y B, obtener, ¿cierto? Múltiplo de 10. Ya, entonces, los números primos de aquí ya lo habíamos calculado recién. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. Ya, pero aquí son los múltiplos de 10. ¿Cuáles son los múltiplos de 10? Los múltiplos de 10 son la tabla del 10. O sea, me serviría el 10 y el 20 nomás, ¿cierto? Nadie más. El 10 y el 20. Entonces, en este caso ocurre que son mutuamente excluyentes. Pues fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque A intersección B, los elementos en común, ¿qué elementos en común hay? Ninguno, porque el 10 y el 20 que están aquí no están aquí en el conjunto de los números primos. Entonces, aquí ocurre que esto es vacío. Entonces, cuando eso es vacío, cuando no hay elemento en común, eso, bueno, implica que son mutuamente excluyentes y por lo tanto la probabilidad de la intersección es 0. Entonces ahí pasa eso de que no se le resta nada a la fórmula, solamente se suman estas dos probabilidades, ¿ya? Entonces aquí la probabilidad de la unión, ¿cierto? A unión B sería probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección, que en particular en este caso, esto que está aquí, yo sé que es igual a 0, ¿ya? Porque acabo de ver que son mutuamente excluyentes, ¿cierto? Entonces esto sería, ahí este es 20, este es 20, aquí hay 2, ¿cierto? Son 2 y aquí en el primero son 8, ¿cierto? Sí. Entonces me da 10 de 20, que simplificado debe ser un medio, ¿cierto? Sí, un medio. Entonces efectivamente, como me están diciendo ahí por interno, la correcta sería la A. Bien, Vicente. Ya, vamos al... Voy a dejar este puesto, este es de regla multiplicativa, así que, bueno, no sé para qué lo voy a dejar puesto si tengo que irme a la otra parte. ¿Dónde está? Ya, regla multiplicativa. Parece igual se va a hacer va a ser un poco más larga la clase, bueno, no importa. La regla multiplicativa dice, sirve para calcular la probabilidad de ocurrencia de dos eventos simultáneamente. Es decir, que pase un evento A y que pase un evento B, que pasen dos cosas al mismo tiempo. Ya siempre que ustedes le digan que pase, no sé, por ejemplo, sacar dos bolitas que sean de tal tipo, por ejemplo, o que les hablen de que pasen más de una cosa, ¿cierto? Como en varias condiciones y que todas tengan que pasar, ¿ya? Ahí obviamente ustedes saben que tienen que usar la regla multiplicativa, ¿ya? Pero esta tiene dos casos, ¿ya? Entonces eso es como lo complicado, entre comillas, ¿ya? Que es que tiene dos casos, ¿ya? Cuando los eventos son independientes y cuando los eventos son dependientes, ¿ya? Cuando los eventos son independientes, nosotros dijimos que ahí lo que pasaba era que la ocurrencia de uno no afectaba a la ocurrencia del otro. Entonces, ¿en qué contexto pasa eso? Por ejemplo, ¿ya? Cuando aquí, por ejemplo, tenemos el experimento de lanzar dos veces una moneda, ¿cierto? Y cada lanzamiento es independiente uno del otro porque cada lanzamiento no afecta al siguiente. Eso ya lo vimos como ejemplo. Entonces, en el caso de que los eventos sean independientes, lo que ocurre es que la probabilidad de la intersección, es decir, de que pase una cosa y que pase la otra, es simplemente la multiplicación. Así tal cual. Multiplican la probabilidad y fin. ¿Ya? Entonces dice, considera el experimento de lanzar dos veces una moneda al aire. O sea, la lanzo primero y después la lanzo de nuevo. Y observar el resultado que se obtiene. ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga cara en el primer lanzamiento, ¿cierto? Y sello en el segundo lanzamiento. ¿Ya?
Entonces vamos a definir los eventos, ¿cierto? Sea A, obtener cara en el primer lanzamiento y B, obtener sello en el segundo. La probabilidad de A sería un medio, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que en un lanzamiento, solamente pensando en cara normal, o sea, en moneda normal, tengo cara y sello. Entonces la probabilidad de obtener cara sería un medio. Y la probabilidad de obtener sello en mi segundo lanzamiento también sería un medio, porque cada lanzamiento es independiente uno del otro. Cada lanzamiento no afecta al anterior ni al siguiente tampoco. Entonces aquí la probabilidad sería simplemente multiplicar. ¿Ya? Esa es la situación. Entonces después hay otra fórmula que dice eventos dependientes. Una acotación que me acaba de hacer Sergio. Efectivamente la Y es clave. Cuando ustedes le dicen que se obtenga cara en el primer lanzamiento y sello en el segundo, esa I que está ahí y que para uno a veces pasa desapercibida en la lectura es muy importante. Entonces cuando nosotros dijimos, cuando había una O, teníamos que sumar. Entonces cuando hay una I, nosotros tenemos que multiplicar. ¿Ya? Ahora, ¿qué multiplicamos? Eso es lo importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando los eventos son dependientes, no es llegar y multiplicar. Ya, entonces dice, cuando dos eventos son dependientes, dos eventos son dependientes cuando la ocurrencia de uno sí afecta la ocurrencia del otro. Y en ese caso ocurre lo siguiente con la fórmula. Lo voy a leer matemáticamente. Dice, la probabilidad de A y B, ¿cierto? Sería la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ocurrió A. ¿Ya? Entonces, esta parte de ahí, bueno, ahí está la explicación, se lee así, la PB raya A, uno no lee así, uno tiene que leerlo como está acá, dice es la probabilidad de B dado que ocurrió A, ¿ya? Dado que ocurrió A. Entonces ahí usted me puede decir, profe, pero todavía no vemos probabilidad condicionada. Ya, en esta parte usted hay una probabilidad como condicionada, pero que uno no la trabaja como con la fórmula de probabilidad condicionada. Uno le aplica la condición, ¿cierto? En el cálculo mismo. Les voy a explicar cómo se hace esa cosa entonces. Entonces, dice, en una caja hay 7 bolitas rojas y 3 bolitas verdes, ¿ya? Si se extraen 2 de ellas sin reposición, voy a marcar esta parte porque es muy importante, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas? Entonces aquí como lo puse sin reposición es clave porque nos indica que la segunda extracción va a estar afectada por la primera, es decir, teníamos 10 bolitas, yo saqué una, pero no la devuelvo, pues eso se refiere sin reposición, entonces si yo te las di y yo saqué una, cuando yo vuelva a sacar otra, no voy a poder elegir de 10, sino que voy a elegir de 9, ¿ya? Por lo tanto, esa palabra, esas dos palabras, mejor dicho, que son sin reposición, me afectan totalmente el ejercicio. Entonces, siempre que ustedes le digan sin reposición, ustedes saben al tiro que hay una dependencia de un evento con el siguiente, ¿ya? Porque la segunda extracción se va a ver afectada por la anterior, y si fueran muchas extracciones, lo mismo, ¿ya? Pero siempre que diga sin reposición va a pasar eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a definir los eventos de la siguiente manera. El evento A va a ser que la primera bolita sea roja y B que la segunda sea roja, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que la primera sea roja es 7 de 10. ¿Por qué? Porque en total hay 10 bolitas, ¿cierto? Y yo sé que hay 7 que son rojas, ¿ya? Hasta ahí no tengo ningún problema porque eso es fácil de calcular. Lo que viene es lo interesante. Cuando yo tengo que calcular esa probabilidad, entonces sería la probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera lo fue. Entonces ahí tengo que considerar lo de la reposición. Yo sé primero que la cantidad de opciones totales para mi segunda bolita son 9, porque dijimos 10 bolitas en total, pero ya saqué una. Entonces, por lo tanto, me quedan 9. ¿Y por qué este de aquí también cambia? Porque si se sabe que yo ya saqué una bolita roja, ¿cierto? Si habían 7 bolitas rojas y la que yo ya saqué ya era roja, me van a quedar 6. Por eso es que la segunda probabilidad, que es la que aparece aquí, es 6 de 9. 9 porque saqué una bolita y 6 porque la que saqué, además de sacarla, era roja. ¿Ya? Era de las que me servía. Por lo tanto, aquí hago la multiplicación hacia el lado. Me queda que esto sería 42 de 90 y al simplificarlo me da 7 quinceavos. ¿Ya? Entonces, si se fijan, hay una probabilidad como condicionada, pero que no lo estamos haciendo como de ninguna manera especial. Lo que ustedes hacen es fijarse en de qué manera afecta el primer evento al segundo evento. ¿Ya? Y aquí obviamente sigue siendo clave la palabra y. Esto y esto. En este caso no dice y explícitamente, pero me habla de ambas. Entonces ese ambas me está en el fondo diciendo que la primera sea roja y la segunda también. Hay un y, pero que ahí no está tan explícito como en otros casos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ejercicios de probabilidad de la intersección. ¿Ya? Para aplicar la regla multiplicativa. Y ahí voy a ahondar en la parte de los eventos dependientes, ya para que no quede la duda. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Ejercicio 9.
Se lanzan 2 monedas no cargadas, ya es decir, monedas normales, un medio cara, un medio sello. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara en el primer lanzamiento y sello en el segundo? Creo que este es justo el ejemplo que estaba en la guía. Entonces, nosotros sabemos que a obtener cara en el primer, ¿cierto? Primer lanzamiento. Y de obtener, ¿cierto? Sello en el segundo lanzamiento. Entonces, la probabilidad de que A y B, ¿cierto? Yo sé que es A y B porque ahí dice cara en el primer lanzamiento y sello en el segundo. Lo puedo anotar como así o lo puedo anotar con el símbolo de intersección, como queramos. Se calcula como una multiplicación. Siempre que hay unidad hay que multiplicar. Entonces lo que hay que analizar es si hay alguna dependencia especial o no. En este caso, como yo les dije en el ejemplo que hicimos al principio, cada lanzamiento no afecta al siguiente, ya ni a los anteriores. Cada lanzamiento es independiente, por lo tanto aquí simplemente multiplicamos la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, en una moneda ustedes tienen 2 opciones que son cara y sello. La probabilidad de obtener cara sería una de esas dos. Y en la otra moneda lo mismo. En el segundo lanzamiento tengo 2 opciones y de esas 2 opciones cara y sello, solamente una me sirve para sello, por lo tanto esto sería un medio por un medio, que es un cuarto. Y aquí los eventos son independientes. Cada lanzamiento no afecta al siguiente. Nada, no aquí como que no hay nada especial que pensar, digamos. Pero aquí, ejercicio 10, sí hay cosas que pensar. Dice, en un taller de pintura sortearán 2 sets de pinceles entre las personas inscritas. Si al taller asisten 12 mujeres y 9 hombres, ¿cuál es la probabilidad de que el primer premio lo gane un hombre y el segundo premio lo gane otro hombre? ¿Por qué puse ahí otro? Porque para que se entienda que no puede ser el mismo hombre, ¿ya? Otro hombre diferente. Entonces nosotros sabemos que en total hay 21 personas, ¿cierto? Hay 12 hombres, o sea, 12 mujeres y 9 hombres, ¿cierto? Entonces en total hay 21 personas. Ya, entonces quiero que el primer premio lo gane un hombre. Entonces, como en total hay 9 hombres, ¿cierto? Partiríamos con 9 de 21. Entonces aquí lo que me tengo que preguntar es, como dice, el premio lo gane un hombre y el segundo lo gane otro hombre. Como hay un i, dijimos que hay que hacer una multiplicación, ¿cierto? Este i me indica que tengo que multiplicar. Entonces ahora viene el análisis de la segunda parte, que es una probabilidad, entre comillas, condicionada, porque hay una condición que viene dada por el primer premio que se regaló, ¿ya? Entonces, queremos que el segundo premio lo gane otro hombre. Entonces pensemos lo siguiente. Si había 21 personas y hubo un premio que ya se dio y quiero darle el premio a otra persona distinta, quiere decir que para el premio que voy a regalar ahora no voy a poder elegir entre las 21 personas, sino que voy a tener que sacar a esa persona que ya ganó. Pues esa es la idea es darle el premio a otra persona. Por lo tanto, la cantidad de elementos del espacio muestral en mi segunda probabilidad aquí, ¿cierto? Serían 20. ¿Ya? No voy a volver a considerar a la persona que ya ganó. ¿Ya? Y lo mismo pasa aquí arriba. De esos 9 hombres, hay un hombre que ya ganó. Por lo tanto, de eso, en vez de elegir 9, aquí voy a tener, como dijo la Cata, 8 opciones para elegirlo. ¿Ya? Saqué el que ya ganó. Entonces, la expresión que me sirve en este caso sería 9 de 21 por 8 de 20. ¿Ya? Hay muchos ejercicios que tengan que ver con regla multiplicativa, uno los deja así expresados porque al hacer la multiplicación los resultados son muy grandes. ¿Ya? Así que lo que importa es que ustedes entiendan por qué es 921 por 820 y no, por ejemplo, 921 por 921 o por qué no es suma. ¿Ya? Eso es como lo más importante en este tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces aquí tienen que pensar que ¿por qué cambian los elementos del espacio muestral? Porque hay una dependencia. ¿Ya? El primer premio que se dio afecta al siguiente, porque no se puede elegir a la misma persona porque el enunciado me dice que tiene que ser otra persona diferente. ¿Ya? Más que todo es así cuando no se pueden repetir. Claro, si el enunciado me dijera no se pueden repetir, también lo podemos hacer de esta manera. ¿Ya? En el fondo tiene como la misma consecuencia. ¿Ya? Ya, ejercicio 11. Al lanzar un dado cargado, la probabilidad de que salga un número impar es el triple de la probabilidad de que salga un número par. Si se lanza un dado 2 veces, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en ambos lanzamientos se obtenga un número par? Ya, se pegó. ¿Se pegó? ¿En serio? Estaba leyendo el ejercicio nomás en todo caso. No había dicho nada especial. Ya, entonces tenemos, ojo que aquí tenemos un dado cargado. Entonces, cuando un dado cargado hay que trabajar como un poco diferente la situación. Entonces, sabemos que en el dado cargado, consideramos el dado normal del 1 al 6, ¿cierto? Tenemos 2 eventos, que son
par e impar, ¿ya? Y dice, tenemos evento par, ¿cierto? Impar en el dado. Nosotros sabemos que la probabilidad de que salga un número impar es el triple de la probabilidad de que salga un número par. Entonces, la probabilidad de que salga par yo le voy a llamar x, y la otra, como es el triple, va a ser 3x, ¿ya? X y 3x son las probabilidades, ¿ya? Probabilidad de que salga par, probabilidad de que salga impar. Entonces, al lanzar un dado, como ustedes tienen, esos dos eventos son complementarios, ¿ya? Cuando ustedes suman las probabilidades de dos eventos que son complementarios, eso también, su suma siempre tiene que ser 1. Entonces, la probabilidad de que salga par más la probabilidad de que salga impar, esto es igual a 1. Entonces me quedaría que x más 3x es igual a 1. Por lo tanto, 4x es igual a 1, entonces x vale un cuarto. Entonces eso quiere decir lo siguiente, que en este dado cargado, acuérdense que este es un dado cargado, la probabilidad de que salga par sería un cuarto y la probabilidad de que salga impar sería 3 cuartos. ¿Ya? Ojo que este es un dado cargado, ya por eso hice ese procedimiento. Entonces ahora voy a la pregunta. Dice, si se lanza un dado 2 veces, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que en ambos lanzamientos se obtenga un número par? Entonces, que diga en ambos, ¿cierto? Me está indicando que tengo par y par. O sea, tengo que obtener par y par, ¿cierto? Par en el primer lanzamiento y par en el segundo. Esa es como la situación. Entonces, yo sé que la probabilidad de obtener par en el primer lanzamiento, en un lanzamiento cualquiera, sería un cuarto. Cuando había una I dijimos que había que multiplicar, y para el segundo lanzamiento la probabilidad también sería un cuarto porque un lanzamiento no afecta al otro, ¿ya? Por lo tanto, multiplicamos aquí hacia el lado, 1 por 1 es 1, 4 por 4 es 16. Entonces en este caso la probabilidad sería un 16avo. Ya esa es la probabilidad de obtener dos números pares. Son independientes, pues, ¿sí? Son independientes, eso es lo que yo dije, que no, la ocurrencia de uno no afecta al otro, entonces efectivamente, Maylin, son independientes. Ya siempre que tú tienes dos extracciones de dado o lo que sea, dos lanzamientos, perdón, son independientes. Si te pidiera, por ejemplo, impar, obtener dos impares sería 3 cuartos por 3 cuartos. 3 cuartos por 3 cuartos, ¿ya? Pero la misma idea. Entonces aquí me queda un 16, ¿ya? Ya. Este es lo otro también de regla multiplicativa. En un naipe de 52 cartas, ¿cuál es la probabilidad de sacar una pica, un corazón, un diamante, un trébol y nuevamente un corazón en ese orden y sin reposición? Ya, entonces aquí este está bien entretenido. Ya. No sé si ustedes conocen como el naipe inglés y todas esas cosas, ¿cierto? Ah, me preguntaron de dónde salió el 16 aquí. Porque multipliqué un cuarto por un cuarto, y 4 por 4 es 16. Entonces, en el fondo, lo que había que hacer aquí en esta parte era sacar que la probabilidad de obtener par era un cuarto, pensando solamente en lanzar el dado una vez, y la probabilidad de impar era 3 cuartos, porque dice que la probabilidad de impar, perdón, era el triple de la probabilidad de sacar par. ¿Ya? Y ahí está. Profe, cuando diga sin reposición es dependiente. Yes. Esa es una buena conclusión. Cuando dice sin reposición es dependiente. ¿Ya? Entonces aquí es dependiente. Por lo tanto, tiene que irse fijando en esas como restricciones que va a ir habiendo en el ejercicio. Entonces nosotros sabemos que el naipe inicialmente tiene 52 cartas. 13 de pica, 13 corazones, 13 diamantes y 13 de tréboles. ¿Cuál es la probabilidad de sacar? Una pica, un corazón, un diamante, un trébol y nuevamente un corazón en ese orden y sin reposición. Entonces yo sé que ¿cuántas picas hay? Hay 13 de un total de 52. Entonces la probabilidad de que la primera sea pica, ¿cierto? Una pica en ese orden es 13,52. Luego, como yo quiero sacar un corazón, ya tengo que multiplicar por la probabilidad de sacar un corazón. Pero como es sin reposición, para mi segunda carta ya no va a haber 52, sino que me van a haber 51, ¿cierto? Ya. Pero como la que yo saqué era pica, esta no se va a ver afectada. ¿Ya? Eso es importante, esta no se va a ver afectada porque yo la que saqué era una pica, no era un corazón, por lo tanto estos siguen siendo 13. ¿Ya? Eso también es importante. ¿Ya? En el fondo lo que estamos haciendo aquí es una condicionada, ¿ya? Solo que lo que uno hace aquí como condicionada es uno condicionar el espacio muestral y no aplicamos la fórmula clásica que es la que ustedes ven para probabilidad condicionada. Estamos como condicionando nosotros el espacio muestral para calcular esto, ¿ya? A eso me refiero, con condicionada. Que hay una condición detrás que es la que yo estoy aplicando, pero no estoy aplicando la fórmula clásica de probabilidad condicionada que es la que voy a ver ahora, ¿ya? Después, pasamos a la tercera extracción.
habían 51, si saqué una, ahora me van a quedar 50 para el diamante que tengo que sacar ahora. Si no he sacado ni un diamante, los diamantes siguen siendo 13, ¿ya? Ya, seguimos con la siguiente extracción. Un trébol. Como sin reponerlo, ahora hay 49. Y como no había sacado ni un trébol, según el enunciado, ¿cierto? Aquí siguen siendo 13. Ya, y la última, nuevamente un corazón. Aquí me van a quedar 48, ¿cierto? Cartas al final. Pero como yo ya había sacado un corazón aquí, en la primera probabilidad, en vez de quedarme 13 corazones, me van a quedar 12. ¿Ya? Así que sería 13,52 por 13,51 por 13,50 por 13,49 por 12 de 48. ¿Ya? Los últimos 12 porque el último es corazón y ya había sacado uno. ¿Ya? La condición se aplica en el ejercicio. ¿Podemos no usar la fórmula condicionada? Haciéndolo. Sí, sí, podemos usar la fórmula condicionada, o sea, no usar la fórmula condicionada en algunos ejercicios, pero hay otros donde sí o sí se tiene que usar, en realidad, ¿ya? Porque no siempre va a ocurrir que uno pueda hacer esto, porque obviamente depende si los eventos son independientes o no y todas esas cosas. ¿Por qué se multiplica y no se suma? ¿Ya? Porque yo quiero obtener simultáneamente un pica, o sea, una pica y un corazón y un diamante y un trébol. Le dijimos que cuando había un i, teníamos que multiplicar. Si hubiese sido o, ahí hubiese tenido que sumar. ¿Ya? Porque hubiera sido obtener o una pica, o un corazón, o un diamante, o un trébol. ¿Ya? Entonces ahí cuando hay uno tiene que sumar. ¿Ya? Pero si dice i implícitamente, ¿ya? Tengo que multiplicar. La coma es lo mismo que una i. Es que al final, bueno, no sé si es lo mismo que una i, pero como al final me va nombrando y al final dice, y nuevamente un corazón, ¿ya? Se nota que en el fondo me está nombrando que todas esas cosas son las que quiere sacar. Y ahora justo viene lo que me preguntaste, Maylin, que Maylin me dice, ¿se puede mezclar o y? Y la verdad es que sí se puede mezclar. Y vamos al ejercicio 16, que justamente lo mezcla. Chuata. Dice, una caja contiene 3 esferas verdes y 2 amarillas. Si se sacan sucesivamente 2 esferas sin devolverla a la caja, o sea, sin reposición, por lo tanto son dependientes, ustedes ya lo saben. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que estas sean de distinto color? Entonces, aquí obviamente viene la pregunta que de distinto color significa que tienen que ser verde-amarilla o amarilla-verde. Entonces, puede ser verde y amarilla o amarilla y verde. Entonces, aquí tengo un i, aquí también, pero como puede ser cualquiera de los dos, tengo también un o. Entonces ahí aparece lo que dijiste tú, Maylin, que en este ejercicio tenemos que usar las dos reglas juntas, la aditiva y la multiplicativa, ¿ya? Entonces, primero, vamos a considerar que la primera sea verde y que la segunda sea amarilla, y después vamos a considerarlo al revés, que la primera sea amarilla y que la segunda sea verde, ¿ya? Tenemos que considerarlo de ambas maneras. Entonces, ¿cuántas bolitas hay en total? En total hay 5, ¿cierto? Teníamos 3 verdes y 2 amarillas, por lo tanto aquí hay 5. Entonces, la probabilidad de que la primera sea verde, ¿cierto? Serían 3 de 5. Son 3 verdes del total de 5 bolitas. Como hay un i, tenemos que multiplicar. Pero como la esfera no se devuelve, nosotros sabemos que los elementos son dependientes. Por lo tanto, si habían 5, cuando yo saco otra, en vez de haber 5, ahora hay 4, ¿cierto? Eso es como lo que hablábamos recién. Y la segunda yo quiero que sea amarilla. Entonces, como la que yo saqué recién no era amarilla, el número de amarillas no ha cambiado, por lo tanto aquí son 2 de 4. Al número de amarillas no le pasó absolutamente nada. Entonces aquí O, ¿cierto? Se suma, ¿cierto? Y calculo esta probabilidad. Probabilidad de que la primera sea amarilla ahora y que la segunda sea verde. Entonces hay 5 bolitas. ¿Cuántas amarillas hay? Hay 2, ¿cierto? Por la probabilidad de que la segunda sea verde. Entonces, si habían 5, ¿cierto? Y saqué una y no la devolví, por lo tanto aquí me quedan 4. ¿Y cuántas verdes hay? Hay 3 verdes, ya porque como la primera que yo saqué no era verde, eso no se ve afectado, entonces me queda las probabilidades de esta manera. En este caso no tengo que restar absolutamente nada porque obviamente yo sé que estos eventos no pueden ocurrir simultáneamente. O es verde-amarillo o es amarillo-verde, pero no puede ocurrir todo simultáneamente porque para que ocurriera todo simultáneamente tendría que tener 4 bolitas. Ya por eso es que aquí no es necesario que yo le agregue lo de la resta, ¿ya? Porque aquí estos eventos, este evento entero y este evento entero, ¿ya? Son mutuamente excluyentes. Entonces solamente tengo que sumar esas dos cosas que calculamos ahí, ¿ya? Profe, ¿de dónde sale O? Ya, el O no está explícito, pero fíjense en la pregunta. Dice,
¿cuál es la probabilidad de que estas sean de distinto color? Si ustedes le hubieran dicho que la primera sea verde y la segunda sea amarilla, o al revés, ustedes solamente se hubiesen quedado con esto o con esto. Pero cuando me dice distinto color, quiere decir que yo tengo que considerar las dos formas posibles, o sea, verde-amarilla o amarillo-verde, ¿ya? No está explícita la O, pero tienen que considerarla de todas formas, ¿ya? Porque si no, en el fondo están calculando una probabilidad incompleta, ¿ya? Entonces, bueno, calculamos aquí, me queda 3 por 2, 6 de 20. Y aquí también sería 3 por 2, 6 de 20. Esto es 12 de 20, que simplificado ahora sí por 4 nos da 3 quintos, ¿ya? 3 quintos. Ya, entonces aquí se mezcla efectivamente la regla aditiva con la multiplicativa. Entonces, por eso es que uno tiene que tener buen ojo como con probabilidad. Ya vamos a lo de condicionada. Condicionada al fin. Ya, probabilidad condicionada. Entonces ahí aparece de nuevo esta simbología media extraña que dice, la probabilidad condicionada es la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que también sucede otro evento B, o dado que ocurrió una cierta cosa, ¿ya? Y se anota así, ¿ya? P de A rayita B. Bueno, ¿y cómo se lee? Se lee como la probabilidad de A dado B. Entonces, ¿cómo se calcula esa probabilidad? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes la calculan, en verdad, pueden calcular de esta forma. ¿Ya? Cuando uno la calcula así, cuando a uno en el enunciado le dan esto, por ejemplo, este valor y este, o le dan este valor y este, y le preguntan por ese, no sé. ¿Ya? Uno aplica esta fórmula cuando uno en el enunciado le dan algunos de estos datos tal cual, ¿ya? Pero si no, uno hace lo que hicimos recién, que fue una restricción del espacio muestral y uno aplicar las condiciones en la situación, ¿ya? Eso es como lo que pasó recién. ¿Ya? Entonces aquí en los ejercicios que yo les tengo es para que nosotros apliquemos directamente la fórmula y veamos cómo se lee un ejercicio de probabilidad condicionada, ¿ya? Pero lo que yo les decía es que recién, cuando nosotros calculábamos la probabilidad de la intersección de dos cosas juntas, cuando salió esta cosa de probabilidad de B dado A, lo que nosotros hicimos fue resolver una probabilidad condicionada, pero ustedes no vieron por ningún lado esta fórmula porque cuando uno habla de probabilidad condicionada se refiere a que hay una condición determinada detrás, ¿ya? Entonces, si el enunciado no me da estos datos así como explícitamente, dichos de alguna forma, uno puede calcular una probabilidad condicionada restringiendo el espacio muestral, dando ciertas condiciones, etcétera, ¿ya? Eso es lo que dije ahí para los que me preguntaron recién. No sé quién me preguntó, que me dijo que se me había quedado pegado. ¿Ya? Y entonces vamos a ver el ejemplo de cómo se usa esta fórmula, pues eso es lo importante. O cómo se lee un ejercicio con esa fórmula. Dice, la probabilidad de que un feriante venda frutas un día determinado, dado que está lloviendo, es 1/3. Entonces voy a marcar unas palabras clave aquí. Dado que, ¿ya? Para probabilidad condicionada es muy importante cuando aparece el dado que o si se sabe que, ya. Siempre que aparezca un sinónimo de eso, ¿ya? Ustedes van a tener que aplicar probabilidad condicionada, ¿ya? Entonces dice, ya, la probabilidad de que venda fruta un día determinado, dado que está lloviendo, es 1/3. Si la probabilidad de que venda y llueva ese día es 1/5, ¿cuál es la probabilidad de que llueva ese día? Ya en este caso, los eventos son dependientes porque cuando me están hablando de probabilidad condicionada, hay como una condición que, bueno, en realidad puede ser que sean independientes, pero en este caso, como según el enunciado, como que a mí me parece que son dependientes porque hay como una relación entre ellos, ¿cierto? De dependencia, ¿ya? Entonces, bueno, dice la probabilidad de que venda y llueva ese día es 1/5. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? Entonces aquí tenemos dos eventos. El evento A, que es vender frutas, y el evento B, que es llover ese día. Entonces lo que conocemos son estas dos probabilidades. ¿Cómo yo sé que conocemos esas dos? La probabilidad de A dado B sería la probabilidad de que venda dado que está lloviendo. Ah, yo sé que efectivamente la probabilidad de que venda dado que está lloviendo es 1/3. Y también sé que la probabilidad de que venda y llueva, que sería esta de acá, ¿cierto? De A y B, que venda y llueva es 1/5, ¿cierto? Entonces aquí lo que me preguntan es la probabilidad de que llueva, no preguntan la probabilidad de B entonces. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? En la fórmula de acá está acá arriba, conocemos la condicionada, conocemos la probabilidad de que pasen juntos y esa es la que nos pregunta. Entonces aquí lo único que habría que hacer es reordenar. Este PDB lo paso multiplicando para allá y este lo paso dividiendo. Entonces ahí aparece esta fórmula, y no una fórmula nueva, solamente reordené la que tenía, ¿cierto? Y me queda que la probabilidad de que llueva sería 1/5 dividido en 1/3.
Ya, si ustedes resuelven eso, un quinto dividido en un tercio, eso nos da, se multiplica este con este y ese con ese, y eso es 3 quintos. ¿Ya? Entonces, los dos ejemplos que yo traje son ejemplos de probabilidad condicionada donde vamos a tener que calcularlo con esta fórmula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo importante es que ustedes sepan cómo identificar una probabilidad condicionada leyendo un problema. ¿Ya? Y eso se sabe simplemente con el dado que, o si se sabe que, ¿ya? Con esas palabras clave ustedes pueden identificar al tiro una condicionada. Entonces vamos a hacer el ejercicio 13, ¿ya? Y ahí voy a explicar eso, cómo sé cuál es PAD, PDB, etcétera. Dice, la probabilidad de que Laura vaya caminando a la universidad un día determinado, dado que está lloviendo, es 3 quintos. Si la probabilidad de que vaya caminando a la universidad y llueva ese día es un medio, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva ese día? Ya lo que quiero calcular es esto, probabilidad de que no llueva ese día. Entonces vamos a definir los eventos de la siguiente manera. A, que vaya caminando a la U, ¿cierto? Caminando a la U. Y el evento B va a ser estar lloviendo, o estar lloviendo ese día, como lo quieran decir. Estar lloviendo. Entonces, probabilidad, ¿cierto? Lo primero que dice, la probabilidad de que Laura vaya caminando a la universidad un día, dado que está lloviendo, es 3 quintos. Entonces aquí, probabilidad de A, que vaya caminando, dado que está lloviendo. P de A, rayita B, es toda esa frase que dice ahí, ¿cierto? Todo lo que dice ahí hasta 3 quintos. Entonces esta probabilidad es 3 quintos. Después dice, si la probabilidad de que vaya caminando a la universidad y que llueva ese día, el y es intersección. Entonces aquí la probabilidad de que vaya caminando y que llueva es un medio. Nos preguntan la probabilidad de que no llueva. Probabilidad de B, ¿cierto? Complemento. Entonces nosotros por la fórmula de probabilidad condicionada sabemos que la probabilidad de A dado B, ¿cierto? Es la probabilidad de la intersección, ambas cosas juntas, dividido en la probabilidad de mi condición, que en este caso es el B, ¿ya? Esa es la condición. Entonces yo sé que si tengo esta y esta, puedo sacar la probabilidad de que sí llueva. Chuta, pero yo quiero la probabilidad de que no llueva. Ah, pero nosotros vimos en los primeros ejercicios que la probabilidad de que algo pase más la probabilidad de que no pase ese mismo algo tiene que ser 1. ¿Ya? Entonces con eso estamos ready, con eso lo sacamos. Entonces lo que primero vamos a hacer aquí es reordenar. Entonces si reordenamos, se lo pasamos para allá y se lo paso para allá, me queda que la probabilidad de B sería la probabilidad de la intersección dividido en la condicionada. Entonces me quedaría que la probabilidad de la intersección, aquí dijimos que era un medio, ¿cierto? Que vaya caminando y que además esté lloviendo. Y la probabilidad de la condicionada de que vaya caminando dado que, o si se sabe que está lloviendo, ¿cierto? Es 3 quintos. Entonces multiplico así, 5 por 1 es 5 y 2 por 3 es 6. Ya, pero este PDB es la probabilidad de que sí esté lloviendo, po. Pero yo quiero la probabilidad de que no esté lloviendo. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo sé que la probabilidad de que sí esté lloviendo más la probabilidad de que no esté lloviendo juntos tienen que sumar 1. Entonces, la probabilidad de que no esté lloviendo sería simplemente 1 menos esta probabilidad que acabo de calcular que nos dio 5 sextos. ¿Ya? De 1 menos 5 sextos, ustedes lo que hacen es decir, bueno, un entero, en este caso, como el denominador es 6, es lo mismo que 6 sextos. Si tengo 5 de 6, me falta 1. Entonces sería un sexto, ¿ya? Entonces, en este caso, la probabilidad de que no llueva ese día es un sexto. Y ahí lo tenemos ready. ¿Cómo se identifica el evento A y el evento B? Ustedes le ponen la letra que quieren al evento. Yo siempre trabajo con A y B, ¿ya? Da lo mismo cuál es cuál. Lo importante es que ustedes sepan manejar la fórmula, ¿ya? Entonces aquí yo puse evento A, que vaya caminando, y evento B, estar lloviendo, y solamente como que lo puse después como forma matemática nomás. Lo que tienen que tener claro es que si ponen A dado B, aquí va la intersección, y aquí el que va siempre en el denominador es la probabilidad condicionada, para que no se confundan, siempre es el segundo que va aquí. Entonces, por ejemplo, si aquí dice A rayita B, aquí abajo va la P de B. Si ustedes lo van a poner como P de B dado A, esto sería P de B inter A dividido en P de A. Siempre es la probabilidad de S es la que va abajo, dividiendo en la condicionada. ¿Ya? Eso como es la fórmula. ¿Cómo dividió eso tan rápido? Siempre se puede multiplicar, ¿qué cosa? Esto, como, sí, pues esa es la ley de la
oreja o taza, en verdad no me acuerdo cómo se llama así como el nombre coloquial, pero siempre ustedes pueden multiplicar extremos con extremos y medios con medios y les da esa cosa rápido, ¿ya? Puede ocurrir que en vez de decirme camina y llueva, me digan, camina y llueva, me digan camina o llueva. No sé, yo creo que sí, pero es como poco frecuente igual. Ahí como que en el fondo habría que fijarse en si tienen como algún elemento en común y sacar como con la regla aditiva, pero en realidad como que no es muy posible que salga algo así en el contexto que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Ya vamos con el 17, también probabilidad condicionada. Dice, Matías siempre juega partidos de PES con su hermano Nicolás, pero la probabilidad de que le gane es 0,15. Bien malo, Mati. Por lo que decide dar solución a su problema y descubre que si su hermano no duerme bien, la probabilidad de ganarle aumenta a 0,64. Ya, o sea, aquí descubre que si su hermano no duerme bien, la probabilidad de ganarle aumenta a 0,64. Entonces aquí hay una condición. Cuando su hermano no duerme bien, pasa esto, ¿ya? O la probabilidad de ganarle dado que su hermano no duerme bien. Ya eso lo podemos como llevar a parte matemática. Entonces voy a anotar al tiro. A. El evento A va a ser ganarle a su hermano, le ponen el evento A, y el evento B va a ser que el hermano no duerma bien. Hermano no duerma bien. Entonces, la primera frase que nosotros estábamos leyendo, que era, bueno, la probabilidad de ganarle era 0,15, pero si su hermano no duerme bien, la probabilidad de ganarle aumenta a 0,64. O sea, la probabilidad de ganarle, dado que su hermano no duerme bien, o si se sabe que su hermano no durmió bien, eso es 0,64. Después dice, además se sabe que la probabilidad de que gane y su hermano no duerma bien, o sea, tengo ambas cosas juntas, probabilidad de A y B, ¿cierto? Es 0,08, ¿cierto? Y nos preguntan cuál es la probabilidad de que el hermano de Matías no duerma bien, probabilidad de B. Entonces en este caso es más directo, simplemente tendría que, bueno, como aquí nos preguntan la probabilidad de B, tenemos que usar lo mismo que hicimos recién. Acuérdense que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección, ¿cierto? Dividido la probabilidad de mi condición, que es la B, ¿cierto? En este caso. Entonces, si yo reordeno, la probabilidad de B sería la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de mi condición. Perdón, probabilidad condicionada, perdón. A dado B. Ya. Entonces, me queda la probabilidad de la intersección, que es que gane y que además su hermano no duerma bien, que es 0,08, y la probabilidad de ganarle dado que su hermano no durmió bien, que era 0,64. Entonces aquí, por ejemplo, para dividir estos decimales, como ambos tienen la misma cantidad de cifras después de la coma, no sé si ustedes saben eso, pero como tienen la misma cantidad de cifras después de la coma, yo los puedo dividir como número entero, ¿cierto? Solamente porque tienen la misma cantidad de cifras después de la coma, yo puedo llegar y sacarla. Y esto es lo mismo que 1/8, pero si ustedes ven nuestras respuestas están en porcentaje. Entonces aquí viene la pregunta de cómo yo paso esto a porcentaje. Entonces, ¿cómo yo paso este porcentaje? Tenemos que pasar primero esto a decimal y el decimal lo multiplicamos por 100. Entonces, pasamos esto a decimal. Si ustedes pasan esto a decimal haciendo la división entre 1 y 8, eso es, si mal no recuerdo, 0,125. ¿Ya? Y para pasar esto a porcentaje, lo que hay que hacer es multiplicar por 100. Entonces yo multiplico esto por 100 y en el fondo la coma se corre ahí dos espacios, un espacio, otro espacio. Por lo tanto, el porcentaje de esto es 12,5%. Y ahí tengo la respuesta. Ya vuelvo a decir que en los ejercicios para definir cuál es A y cuál es B, no hay como una regla. Ustedes definen cuál es A y cuál es B. Lo importante es que ustedes entiendan cómo se aplica la fórmula. ¿Ya? Lo importante es que tengan claro también en que si dice, por ejemplo, si su hermano no duerme bien, la probabilidad de ganarle aumenta a 0,64. Ahí ¿cómo interpretarlo? La probabilidad de que ganarle, si se sabe que su hermano no durmió bien, o dado que su hermano no duerme bien. Entonces ahí ustedes saben que esa parte de que el hermano no duerma bien es mi condición de la probabilidad condicionada. ¿Ya? Entonces ustedes saben que si este A y este es B, tengo esa parte ahí, por ejemplo. ¿Ya? Pero si ustedes los definieran al revés, este como A, por ejemplo, y este como B, sería B rayita A, o B dado A. ¿Ya? Pero no es como que hay una fórmula. Entonces, efectivamente, el 0,15 era un distractor, ¿ya?
era un distractor. ¿Cuál es la diferencia entre A dado B y A intersectado B? Bueno, matemáticamente, matemáticamente obviamente tiene que ver con la fórmula, ¿cierto? Pero cuando uno dice A dado B, se refiere a que cuál es la probabilidad de que gane si uno sabe que pasó tal cosa, como que hay una hipótesis que uno ya como que sabe de antes, de alguna manera, ¿ya? Mientras que cuando uno tiene este símbolo de intersección es que pasen ambas cosas simultáneamente, ¿ya? Eso es como lo que puedo decir de cuál es la diferencia entre A dado B y A intersección B, ¿ya? Sí, pues sí, lo dije recién, Cata, que el 0,15 era un distractor, ¿ya? Y eso también suele pasar en probabilidad que de repente hay cosas que son distractores, obviamente, para que uno con tanta información, si uno ve en un enunciado así, obvio que se enreda y más encima con un dato adicional, con mayor razón uno se confunde. Ya entonces el 0,15 era un distractor porque no afectaban para nada en la probabilidad condicionada, ¿ya? Ya vamos a la última parte. Ay, se movió esto. Ay. ¿Dónde estamos? Aquí. Pasamos a la parte de la ley de los grandes números. Ya, la ley de los grandes números, que no sé si entra ahora, creo que es igual. Dice que cuando un experimento aleatorio se repite un gran número de veces, la probabilidad de que empírica, ¿cierto? De un suceso A, de que ocurra una determinada situación, se aproximará a la probabilidad teórica de que ocurra A. ¿Ya? ¿Por qué hablo de probabilidad empírica? Porque un experimento se repitió un gran número de veces. Nosotros dijimos que cuando un experimento se repetía una cierta cantidad de veces, uno sacaba la probabilidad a partir de la experimentación, ¿cierto? Entonces ahí lo que ocurre es que la probabilidad empírica, mientras más veces yo lo haga, se va a acercar cada vez más a la probabilidad teórica. Entonces ahí está la explicación como con un ejemplo. Dice, se lanza 1000 veces una moneda no cargada. Ya es decir, donde teóricamente la probabilidad de obtener carga y de obtener sello son ambas un medio. Entonces dice, ¿cuántas veces se obtendrá sello? Aproximadamente. Voy a hacer énfasis en esa palabra, aproximadamente. Entonces, aplicando la ley de los grandes números, nosotros sabemos que la probabilidad empírica, ya es decir, la probabilidad experimental, se aproxima a la probabilidad teórica. Ya esto quiere decir que la probabilidad de obtener sello es aproximadamente un medio, ¿ya? Y por esa razón se puede concluir que aproximadamente la mitad de las veces se va a obtener sello. Por lo tanto, si lancé 1000 veces la moneda, aproximadamente 500 veces se va a obtener sello y aproximadamente 500 se va a obtener cara. Eso quiere decir la ley de los grandes números. No tiene como mucha ciencia porque obviamente en la parte de como probabilidad o como nivel de la universidad, esto ya es como un concepto bien difícil, pero aquí es como bien fácil. Entonces, vamos a aplicarlo. ¿Dónde está? Aquí. Dice, si se lanza 2400 veces un dado común, es decir, un dado no cargado, entonces el número 4 saldrá. Entonces aquí lo que tenemos que pensar es un dado común no cargado, ¿cierto? Se supone que cada número tiene una probabilidad de 1/6 de salir, ¿cierto? Teóricamente estoy hablando. Entonces, por la ley de los grandes números, el número 4, la probabilidad de obtener 4, entonces teóricamente, es 1/6. Por lo tanto, esto quiere decir que aproximadamente 1/6 de las veces, ¿cierto? Se obtendrá el número 4. Aproximadamente 1/6 de las veces se obtendrá, ¿cierto? Ya el número 4. Entonces aquí lo que tengo que hacer es calcular 1/6 de 2400, ¿cierto? 2400. Ya, ¿cuánto es 1/6 de 2400 o 2400 dividido en 6, como lo quieran decir? Esto sería 400, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que aproximadamente 400 veces se va a obtener el número 4, ¿ya? ¿Por qué tienen que poner aproximadamente? Porque yo no sé si va a ser exactamente 400 veces, ¿ya? No tengo idea. Pero sé que aproximadamente va a pasar eso porque la ley dice que la probabilidad empírica, es decir, de un experimento, mientras más veces se haga, se va a aproximar a la teórica. Ya eso es como lo que dice la ley. Ya, vamos a lo último, que es lo del triángulo de Pascal, que el triángulo de Pascal no es obligación que se lo sepan, pero se los voy a enseñar como a grandes rasgos para que sepan cómo aplicarlo, ¿ya? Triángulo de Pascal. Y el triángulo de Pascal es un arreglo de números dispuesto en forma triangular, como se ve aquí en la foto, donde los bordes hay siempre unos y los números de dentro se van calculando sumando los de arriba. Por ejemplo, pongo 1, aquí 1 y 1,
siempre le voy agregando un número más. Entonces, por ejemplo, aquí como yo encuentro ese 2, yo sumo esos dos números y aparece el 2. Agrego los 1 de los bordes, yo sé que aquí tiene que haber 4 números, por lo tanto, sumo esos 2 y me da ese de aquí, sumo esos 2 y me da ese de aquí, ¿cierto? Entonces, si yo voy completando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada número es igual a la suma de los dos números que tiene encima, siempre. Y siempre voy agregando un número más. Lo que ocurre es que cada línea del triángulo de Pascal, los números suman una potencia de 2, partiendo de 2 elevado a 0. Aquí suman 1, aquí suman 2, 4, 8, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre la suma de las filas es una potencia de 2. ¿Ya? Bueno, eso no es tan importante, pero dato curioso. Bueno, ¿para qué nos sirve el triángulo de Pascal? El triángulo de Pascal sirve para calcular probabilidades cuando solo hay dos eventos posibles, los cuales son equiprobables. Ya, esto es muy importante. Solo sirve en esos casos, ¿ya? Entonces, cuando solamente hay dos eventos posibles que son equiprobables. Por ejemplo, cara-sello, mujer-hombre, verdadero-falso, etc. Ya, en todos esos casos ustedes pueden usar el triángulo de Pascal. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la probabilidad de que al lanzar 3 monedas se obtengan exactamente 2 caras. Entonces, para usar el triángulo de Pascal tienen que considerar que, por ejemplo, esta fila, ¿cierto? La fila 0 no está solamente el número 1, es como lanzar 0 monedas, ¿cierto? Esta para una moneda, ¿cierto? Esta es para 2, esta es para 3, esta es para 4, para 5, etc. Entonces, si yo lanzo 3 monedas, me tengo que quedar aquí en esta fila. Entonces, nosotros recordemos que, obviamente, el número total de casos, ¿cierto? Al lanzar 3 monedas, ¿cierto? ¿Cómo lo calculamos? La cantidad de elementos del espacio muestral sería 2 elevado a 3, ¿cierto? 2, porque cada moneda tiene dos opciones. 3, porque estoy lanzando 3 monedas, ¿cierto? Esto es opciones de una moneda. Y este 3 es de el número de monedas. Número de monedas. En este caso estoy lanzando 3 monedas, por eso es 2 elevado a 3, ¿ya? Entonces, por eso ahí dice que el total de casos es 2 elevado a 3, que es igual a 8, ¿ya? Pero si se le olvida de dónde sacar ese número, ya lo bueno del triángulo de Pascal es que si ustedes suman, por ejemplo, aquí 1 más 3 más 3 más 1, si ustedes suman esos números también les da 8. ¿Ya? Entonces, sumando los coeficientes del triángulo de Pascal, ustedes igual pueden saber que la cantidad de elementos de su espacio muestral para calcular la probabilidad en este caso sería 8. Entonces, aquí en la fila que uno destaca, tiene que escribir lo siguiente. Nosotros voy a partir yo completando el número de caras. Entonces yo sé que el número máximo de caras que yo puedo sacar es 3, ¿cierto? Entonces aquí voy a poner C3, ¿ya? Porque el número máximo de caras que yo puedo sacar es ese que está ahí, ¿cierto? Ya después, si saqué 3 caras, voy a empezar a disminuir, ¿ya? Voy a disminuir de a 1 el número de caras. Después de 3 vendrían 2 caras, después vendría una cara y después vendrían 0. Y después voy a hacerlo con el número de sellos, pero al revés. Entonces aquí, por ejemplo, si no tengo caras, necesariamente las 3 tienen que ser sellos. Después aquí, si tengo una cara, tiene que haber 2 sellos, ¿cierto? Porque estoy lanzando 3 monedas, contextualícense en eso. Y aquí, por ejemplo, si tengo 2 caras, necesariamente tengo un sello, porque un sello y 2 caras son 3 monedas. Y aquí, si tengo las 3 caras, quiere decir que no hay ningún sello, ¿ya? Entonces, ahora nuestra pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que se obtengan exactamente 2 caras? Entonces, yo voy aquí a lo que acabamos de escribir y busco la C con el 2, ¿cierto? C2, acuérdense que C2 es 2 caras. Entonces, aquí, ¿dónde hay exactamente 2 caras? Aquí, ¿cierto? Aquí hay 2 caras y un sello. ¿Y cuál es el coeficiente que le corresponde del triángulo de Pascal? El coeficiente que le corresponde a nuestro triángulo de Pascal es el 3. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra probabilidad entonces sería 3 de 8, ¿cierto? 3 de 8. ¿Ya? Y bueno, aquí está escrito como más ordenadito, pero esa es la idea. ¿Ya? Bueno, ahí está, obviamente, para completarse, se debe comenzar con cara sello, ¿cierto? Con el exponente máximo, el exponente va bajando, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer un último problema para aclarar esta cosa. Es lo mismo que hacer el diagrama de árbol, sí, ustedes pueden hacer el diagrama de árbol y con el diagrama de árbol igual lo harían, solo que, por ejemplo, yo no hago el diagrama de árbol porque encuentro que es como medio largo. ¿Cómo sería con 4 monedas? Con 4 monedas tendrían que agregarle una fila más. Sería la fila siguiente que es 1, 4, 6, 4, 1, ¿ya? Y ahí irían completando, por ejemplo, considerando que el número máximo, por ejemplo, de cara sería 4, ¿ya? Pero vamos a hacer este que es una moneda 5 veces, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que si lanzamos una moneda 5 veces, ¿ya?
El triángulo sería, a ver, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ya, esto es para una moneda, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces tengo esa fila para las 5 monedas. 5 monedas. ¿Ya? Si cantidad de elementos del espacio muestral, yo sé que en una moneda tengo 2 opciones, ¿cierto? Por cada moneda, pero aquí son 5, entonces 2 elevado a 5 y eso es 32. Por lo tanto, mi probabilidad parte en 32. ¿Ya? Entonces aquí quiero obtener yo 4 sellos. Entonces voy a partir completando los sellos. Yo sé que el número máximo de sellos que yo puedo obtener es 5, ¿cierto? Si estoy lanzando 5 monedas o una moneda 5 veces. Ya ojo que esos eventos son como equivalentes, ¿ya? Entonces, sería 5 sellos. Y voy disminuyendo el número de sellos. Después pueden ser 4 sellos, después pueden ser 3 sellos. Puse 3 elevado a 3. Después pueden ser 3 sellos, después pueden ser 2 sellos, después puede ser un sello y aquí son 0. Y voy a devolverme completando en aumento el número de, o sea, en disminución, perdón, el número de caras. Ya, si no hay ningún sello, quiere decir que los 5 son caras. Si hay un sello, quiere decir que hay 4 caras. Si hay 2 sellos, quiere decir que son 3 caras. Si hay 3 sellos, quiere decir que son 2 caras. Si hay 4 sellos, quiere decir que hay una cara. Y si, no hay, si son los 5 sellos, porque no hay ninguna cara. Entonces aquí lo que queríamos es que es la probabilidad de que fueran 4 sellos. Sí, 4 sellos. Entonces yo voy aquí, donde dice S4, porque hay 4 sellos, y cuento cuál es el número que aparece aquí. Aquí aparece un 5, por lo tanto hay 5 maneras distintas, ¿cierto?, de obtener esa combinación, ¿ya? Entonces, en este caso, la probabilidad sería 5 en 32. Ya esto se obtiene a partir de unas combinatorias medias locas. Pero, por ejemplo, en el 6, ¿cómo quedaría? ¿Cuántos sellos serían en el caso de que fueran 4 lanzamientos? Ah, ya. Ya voy a completar esta cosa a raíz de una duda. Si tuviéramos 4 lanzamientos, por ejemplo, y quisiéramos completar esta parte. Completemos, por ejemplo, sellos. Aquí tengo que en 4 monedas el número máximo de sellos serían 4. Entonces serían 4 sellos, después 3 sellos, 2 sellos, 1 sello, 0 sellos. Ya voy a ir devolviéndome con las caras. Si no hay ningún sello es porque los 4 son caras. Si hay un sello, hay 3 caras. Si hay 2 sellos, hay 2 caras. Si hay 3 sellos, hay una cara. Y si los 4 son sellos es porque no hay ninguna cara. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tú me preguntabas, Isabela, en el 6, ya aquí en esta parte, ese me serviría si es que me preguntaran, por ejemplo, cuál es la probabilidad de obtener 2 caras y 2 sellos en lanzar 4 monedas. Entonces ahí yo digo, son 6 del total que son 16. ¿Ya? Entonces ahí tengo la probabilidad de obtener 2 caras y 2 sellos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces siempre se va completando de esa manera. Pero obviamente el triángulo de Pascal no es obligatorio sabérselo, ya es opcional. Profe, si lo piden en orden, ¿a qué te refieres en orden? Como por ejemplo cara a cara sello, algo así. Ya, si me lo piden así explícito, obviamente yo tendría que considerar solamente la cantidad de elementos del espacio muestral, ¿cierto? El denominador, y las combinaciones que me sirvan de acuerdo al orden que me estén dando. Si me dicen cara a cara sello, es solamente una combinación de todas las del total, por ejemplo, en el caso de que fueran 3 monedas, ¿ya? Entonces aquí obviamente a uno tiene que, hay más como combinaciones posibles, porque aquí se considera todos los órdenes diferentes que hay, ¿ya? Pero si me pidieran con el orden, obviamente yo tengo que considerar la situación, ¿ya? Eso sería porque ya vimos todos los ejercicios en todo caso. O sea que los ejercicios anteriores de Cari y yo podía ser triángulo Pascal, sí. Lo que pasa es que generalmente cuando son como cantidades de monedas chicas, como por ejemplo 2 monedas o incluso 3, uno no tiende a usar el triángulo de Pascal, ¿ya? Pero obviamente podría usarlo, no hay ningún drama, ¿ya? Oye, larga la clase, yo pensé que se iba a hacer más corta, pero bueno, lo bueno es que preguntaron harto, sigue bien. ¿Cuál era la clave de la 14? Déjame ver al tiro. Ya no me acuerdo cuál. Esta es la 14, la E. Profe, ¿puedo mandar las claves? Sí, le puedo mandar el link de YouTube del video con la clave de esta cosa, ¿ya? Para no demorarnos más, porque igual le usé harto tiempo de su tiempo. Ya, pues. Bueno, espero que le haya gustado la clase y que le haya servido. Ya, ojalá que de verdad le haya servido, porque igual en momentos como que dije, a lo mejor no estaba entendiendo, pero
Ojalá que sí. Muy buena. Ya, qué bueno que les gustó. Ya, que estén bien. Cuídense mucho entonces. Y ahí les mando entonces al correo el video, ya, el link de YouTube con las claves, ¿ya? Cuídense. Ya, puro 850 por aquí. Ya, besitos. Cariño a todos. Chau.